Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Econocrítica. Un programa que, como ya sabéis, se emite todos los martes a las 8 de la tarde y que emplea pues un análisis crítico sobre la actualidad económica que no se suele ver en los grandes medios de comunicación, por no decir que no se ve nunca. Se emite siempre en Twitch, pero luego queda resubido a esta misma plataforma y también se emite luego, mejor dicho, se resube a la plataforma de YouTube, tanto en mi cuenta personal como en la cuenta de Economía Crítica, de Econocrítica, perdón, así como la de Spanish Revolution. Estamos de enhorabuena hoy porque en realidad tenemos un nuevo portátil sobre el que emitir. Creo que ya os comuniqué esta información la semana pasada. Lo habréis podido notar en esa introducción de vídeo en vez de una simple cortinilla en la que pone empezamos enseguida. Espero que se haya podido escuchar perfectamente. Y también tengo, pues bueno, otras novedades, ya que esta nueva herramienta informática me permite, pues, reproducir vídeos, también invitar a personas para ser entrevistados y que las podamos escuchar todos y todas. Así que espero que este nuevo formato, que apenas cambiará, el que llevamos utilizando en los directos anteriores, pero lo enriquecerá sin ningún tipo de duda. Así que espero que vaya lo mejor posible. En este directo de hoy pues no tenemos tantas noticias como en semanas pasadas, con lo cual esperemos que no se alargue demasiado, como el de la semana pasada que duró más de 2 horas, aunque siempre hay temas sobre los que hablar. No solo porque yo vaya identificando algunos que tienen especial relevancia, aunque no sean de candente actualidad, sino porque también vosotros y vosotras podéis intervenir en el chat del directo para hacerme cuestiones, preguntas, transmitirme dudas, incluso sugerencias o críticas, y a partir de ahí también se enriquece el debate y salen nuevos temas que a lo mejor a mí pues se me podían haber olvidado o no había caído en la cuenta. Así que os animo a todos y todas a participar en el chat porque sin ninguna duda viene muy bien. Y como última novedad que tengo que transmitiros es que la semana que viene no podré estar aquí en este mismo horario, en el mismo día, sino que tendrá que ser un día después en otro horario. Es decir, el próximo martes no habrá emisión en directo, pero la pospondremos para el miércoles a las 4:30 de la tarde. Será solo un cambio puntual. En el resto de semana, pues volveremos al horario de siempre. Veo que ya estáis por aquí entrando en el chat. Así que muy buenas a todos, muy buenas a TV Zurda, que nunca falla y me ayuda muchísimo a compartir links, también a tratar con el tema del chat. Así que genial, bienvenida. El Win89 comenta que cuando la suban a YouTube me la fumo del tirón. Pues una alegría escucharte, porque bueno, aunque no se pueda ver en directo, se puede ver en diferido y además a la velocidad que cada uno quiera. Si alguien considera que hablo relativamente despacio, aunque sea en algunas partes, pues siempre puede aumentar la velocidad a 1,25, 1,50 y eso te permite optimizar el tiempo, ¿no? Muy buenas tardes, Cachano. Muy buenas noches a todos. ¿De qué va el directo? Comenta Jordi Navao. Pues bueno, lo podéis ver en el propio título. He escogido una serie de temas que son de actualidad, aunque quizás no sea tan de actualidad o quizás no sea tan importante como otras noticias o temas que he escogido en las semanas anteriores, pero en cualquier caso, como os decía, podéis ampliarlo y desarrollarlo. He traído algunos temas que tienen que ver con la inutilidad de los tipos de interés a la hora de reducir la inflación. Os voy a traer también un tema que tiene que ver con un bulo desarrollado por Espejo Público, que lo veréis además en vídeo, que es una vergüenza de bulo y de manipulación mediática tremenda. Y también algunos datos y algunas noticias sobre la nueva reforma de las pensiones que se quiere llevar a cabo, aunque no sabemos si saldrá adelante o no. Y eso que lleva ya un mes de retraso, ¿no? Y si da tiempo, hablaremos de algunas cuestiones del mercado laboral que creo que son relevantes e interesantes. Entonces, básicamente de eso irá este directo. Quizás comente al principio que hoy mismo, hoy el 14 de febrero, se ha aprobado ya definitivamente el aumento del salario mínimo interprofesional con carácter retroactivo, es decir, que desde el 1 de enero ya todo el mundo que tuviese un salario mínimo o algo inferior a ese nuevo salario mínimo, pues verá aumentado su salario, incluyendo la nómina de enero que ya se ha pagado. Es decir,
que los propios empleadores van a tener que extrapolar ese incremento que no pagaron en enero a febrero o a los meses posteriores. Y esta medida beneficia a más de 2,5 millones de personas. Buenas tardes también a Anjoka12345. Gracias TV Zurda por compartir el link para mi canal de YouTube. Muy buenas tardes, Encarna Aprende. Y bueno, Jordi Navao pregunta que si se me puede hacer una petición, por supuesto, aunque dependiendo de cuál sea, la tendré que abordar al final del directo. Comento un poco, para los que no hayáis visto el formato del directo, cómo va a ser. Y es simplemente que yo presento algunos temas, algunas noticias de actualidad. Y luego, después de cada uno de esos bloques, pues paso al chat para ver qué comentarios hacéis, qué dudas tenéis, etcétera, etcétera. Y ya luego al final, si hay tiempo, pues podemos hablar de cualquier otro tipo de cosas. Bueno, termino de saludar. Mala Presa, muy buenas. Y buenas tardes, Mambora1, buenas tardes a ti y gracias por ese calificativo de crack. Como bien comenta TV Zurda, me ayudará a compartir los links de esas noticias que yo voy a compartir, o de análisis o de estudio, pero en cualquier caso al final del directo los tendréis, toda la información disponible. Pero si lo queréis ver en directo, TV Zurda me va a hacer el favor de pasar los enlaces. Bueno, pues dicho esto, voy a comenzar solamente hablando un poco de forma preliminar, introductoria, de lo que hemos conocido hoy, y es que ha entrado en vigor el salario mínimo interprofesional para el año 2023, que ha quedado en 1.080 euros brutos, eso sí, en 14 pagas, es decir, que quienes cobren en 12 pagas pues van a tener unos 1.200 euros brutos al mes. Y la idea que os quiero compartir simplemente con vosotros es hacer una especie de indicaciones, porque ya hablamos la semana pasada de las consecuencias, implicaciones de aprobar un salario mínimo. Ahora la idea es quizás simplemente presentar los elementos más importantes, porque me ha llegado alguna duda al respecto y creo que esto puede arrojar algo de luz. En cualquier caso, si alguna cuestión os queda pendiente, ponedla en el chat e intento resolverla. En primer lugar, como ya he comentado, esta medida beneficiará a más de 2,5 millones de personas, que son todos esos trabajadores que hasta el día de hoy cobraban una cantidad inferior a 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Si alguien cobra su salario en 12 pagas, tiene que estar prorrateado y entonces sería pues unos 1.200 y pico euros. Siempre en términos brutos, recordadlo. El salario mínimo siempre se da en una cantidad que incluye las cotizaciones sociales y también todas las retenciones al IRPF que se pueda hacer. Luego comentaremos que el bulo del espejo público tiene que ver con este tipo de retenciones en el IRPF. Entonces, eso es importante saberlo, porque no es que alguien vaya a cobrar en su cuenta bancaria a través de su nómina esos 1.080 euros brutos, sino que en 14 pagas, recuerdo, o en 1.250 si son en 12 pagas, sino que lo que hará será cobrar esa cantidad menos lo que tenga que pagar por cotizaciones sociales, que no es mucho para el trabajador, y también las retenciones al IRPF, ¿no? En cualquier caso, es importante también tener en cuenta que el salario bruto del salario mínimo interprofesional comprende el salario monetario, ¿vale? Toda esa renta en dinero que se nos da como trabajadores. Entonces, si hay algún tipo de remuneración que no es monetaria, por ejemplo, unas dietas para desplazarte en transporte o público, en transporte privado por temas de trabajo, o dietas para comer fuera del trabajo y fuera de casa, todo eso no se cuenta, es un plus al salario mínimo. No vale que el empleador pague 1.000 euros y luego pague 80 euros en dieta. Eso no vale, tiene que ser 1.080 euros brutos monetarios. Si el empleador quiere acompañarlo de otro tipo de renta en especie, que es como se llama esto, que no es directamente dinero, sino vales, tickets, etcétera, etcétera, o incluso regalos físicos, ¿vale? Pues entonces eso tiene que ser un plus. Otra cosa que también me ha preguntado la gente, si los complementos de nocturnidad, los complementos de productividad, esos se incluyen dentro del salario mínimo. Y aquí en la justicia había habido siempre un debate y no quedaba claro, pero parece que las últimas sentencias van por el camino de que sí
se incluyan en el salario mínimo. Es decir, que si alguien estaba pagando 1.000 euros por el salario base y luego unos 80 euros por un plus de productividad, pues no tiene por qué aumentar el salario mínimo, porque la suma da 1.080 euros, que sería el mínimo legal, ¿no? Y como decía, si se aplica ahora que estamos ya en la mitad de febrero, pero entra en vigor para el 1 de enero, en realidad lo que ocurre es que los empleadores lo tienen que pagar, el que no pagaron en enero. Así que o lo hacen en esta nómina de febrero, con lo cual alguien va a ver bastante elevada, más de lo normal, su nómina en este mes, no tiene por qué lanzar campanas al vuelo, tiene que saber que es que viene de enero, o el empleador también puede prorratearlo a lo largo de los meses siguientes, ¿no? Entonces, bueno, para que sepáis que no se ha perdido esa cantidad de que se debería haber cobrado en enero, sino que se pagará pues en este mes o en los siguientes. Como os decía, afecta a más de 2,5 millones de trabajadores, es un punto muy positivo y creo que estas son las indicaciones más importantes a la hora de hacer una introducción sobre el tema sin hablar de las implicaciones, que de eso ya hablamos la semana pasada. Entonces, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta al respecto, pues ponedla en el chat e intento resolverlo. Más allá de que seguís entrando y seguís saludando, muy buenas tardes, Rusineta, habréis también notado que ha mejorado la calidad, que tenéis el chat también a la derecha y que ha habido una serie de cambios, como abajo una gráfica en la que se ve la gente, los nuevos seguidores, en la que si alguien se suscribe, pues lo veremos, y daré las gracias, que eso es algo que no ocurría en los directos anteriores, porque estaba muy metido en la faena de la exposición y no prestaba atención a estos pequeños detalles. Pero, como ya sabéis, poco a poco vamos mejorando, ¿no? Pregunta Jaime Muma, ¿a los funcionarios también les beneficia? Sí les beneficia, siempre y cuando tengan un salario inferior a esos 1.080 euros brutos en 14 pagas. Si tienen un salario superior a eso, teniendo en cuenta lo que comentaba también de los complementos y de las cuestiones en especie que esas van aparte, pues entonces no, claro, un empleado público o funcionario que tenga más de 1.080 euros brutos seguirá igual, ¿vale? Pero aquel o aquella persona que tuviese un ingreso inferior, pues sí se ve beneficiado. A ver, pregunta, esclavo a tiempo parcial, que no está seguro. En la nómina de febrero no hay una retención muy pequeña para pagar parte de ese incremento del salario mínimo. No, esto no es, y tiene que ver con el bulo que voy a presentar a continuación, ¿vale? Es un bulo de espejo público que no sé hasta qué punto se habrá hecho viral. En las redes no lo he visto viral, pero desde luego el programa de espejo público tiene muchos seguidores, mucha audiencia, entonces toda esa gente probablemente se la habrán tragado, porque bueno, como se ofrece la información de forma objetiva, aunque no lo sea, pues es una forma de engañar a la gente. Ahora explicaré eso, pero el salario mínimo y por lo tanto el aumento del salario mínimo y toda aquella persona que lo va a cobrar en febrero va a ver mucho más dinero en su cuenta bancaria. Bueno, mucho más. Va a haber bastante más dinero de lo normal. Y también lo va a ver por este tipo de retenciones, esta reducción al IRPF que voy a comentar a continuación, ¿vale? Entonces la nómina de febrero va a ser especialmente generosa para aquellos tramos bajos. Normalmente los que cobran menos de 21.000 euros brutos al año, ¿vale? Esos van a ver en febrero una buena ayuda en su nómina. Sí, comenta TVZura que se ve mucho mejor, me alegro, muy bien, espero también que la calidad del sonido sea buena, que no haya desfase, no lo he comentado, pero creo que eso está resuelto, afortunadamente, no como en los programas anteriores. Sigue llegando gente, bienvenidos todos, bienvenidos todas, Jesús de Veganone, buenas tardes, Lolaila, bueno, comenta Lolaila que se beneficia y que está súper contenta, pero le da la sensación de que sube más rápido el coste de la vida. Sin ninguna duda, esto ya lo comentamos la semana pasada. Si el incremento de los precios promedio del año 2022 ha sido del 8 y pico %, pues un incremento del salario mínimo del 8% te queda incluso por debajo. Es decir, todos aquellos beneficiados por el aumento del salario mínimo se quedan más o menos igual, un poco por debajo. Es decir,
Y también depende de su composición de consumo. Si la gente que cobra estos salarios dedica mucha parte de su renta a consumir alimentos, que es uno de los productos que más visto aumentar su precio, entonces lo va a tener peor, ¿vale? Que otra persona que a lo mejor no destine tanto dinero a consumir alimentos de toda la renta que obtiene, ¿no? Entonces, como os comenté, quizás en un directo futuro, en un programa posterior, hablaremos de esa distinción por clases o por renta del impacto del salario mínimo y concretamente de la inflación, para que se vea que no a todo el mundo le afecta igual. Bueno, Jaime, gracias a ti por preguntar. Y continúo como os decía, con un bulo que si no lo habéis visto os va a llamar mucho la atención, por no decir que os va a indignar muchísimo. Bien, todo comienza con una noticia que conocimos hace ya un tiempo. A ver si consigo ponerla. Aquí está. La conocimos, pues como ahí podéis ver, en octubre de 2022, y era que el gobierno iba a bajar los impuestos a la mitad de los asalariados que cobraran menos, ¿vale? Del total de asalariados, pues la mitad de abajo iban a verse beneficiados por una reducción de impuestos del IRPF, que en promedio es del 16%. ¿Cómo iban a hacer esto? Pues como ya hice un vídeo sobre ello, creo que puede ser mucho más eficiente que os lo comparta, porque también hay algún tipo de gráfico, se dan algunos datos, y como ya está hecho ese trabajo, creo que viene bien, ¿no? Así ganamos tiempo, porque condensé mucha información en un minuto. Y también para probar por primera vez, pues cómo funciona compartir vídeos aquí, porque, como os decía, no lo he hecho nunca y quiero ver si funciona. Vamos a ver. Vamos a ver si lo consigo. Pues ahora mismo no lo consigo. He perdido incluso el ratón, no sé ni dónde estamos. Pido paciencia, sabéis que estos cambios siempre se hacen esperar. Un segundo, es que no sé por qué pierdo esto. Perdonadme, es que debería funcionar, pero he perdido el... Como es un nuevo ordenador, no me manejo bien. Nada, he perdido el ratón. Bueno, aquí lo tengo, pero no veo el cursor del ratón. Me cago en la leche. Vamos a ver. Yo ahora mismo no sé siquiera lo que estáis viendo, así que os pido disculpas por esta introducción. Yo creo que ahora estáis viendo ya... Sí. Me pasa que necesito darle al play y no sé si lo voy a poder hacer porque no tengo... No superan el umbral citado. En primer lugar, esta bonificación lo que hace es reducir de esa cantidad 6.490. Eso es lo primero que tengo que comprobar. Se oye, vale, muy bien. Pues a ver si el ratón me hace caso. Es que no me sale, no sé cómo recuperar el cursor. Lo he perdido, se ha escapado por ahí. 28 euros. Vamos a ver, si es que no entiendo. Yo soy muy malísimo con las teclas, pero bueno, os lo pongo, creo que así lo vais a poder escuchar. Ya me apañaré yo con el ratón de otra forma. Se está hablando muy poco de que el gobierno acaba de reducir el impuesto de la renta a la mitad de los trabajadores, en torno a un 16% de media. Si ganas menos de unos 1.750 euros al mes, estás de enhorabuena, porque el año que viene pagarás menos por IRPF. Esto se ha hecho a través de lo que se conoce como reducción de los rendimientos del trabajo, que es una bonificación fiscal que ya existía, pero que ahora beneficiará a más gente y por mayor cantidad. Consiste en lo siguiente: si el total de ingresos declarados no superan el umbral citado, esta bonificación lo que hace es reducir de esa cantidad 6.498 euros, de forma que cuando se aplique después el tipo impositivo a la cantidad restante, saldrán menos impuestos a pagar. Un ejemplo: un trabajador monoparental con 2 hijos y un salario de 18.500 euros al año pagará 516 euros menos. Otro ejemplo: un pensionista que tenga 16.500 euros de pensión al año se ahorrará 689 euros. Se trata de una medida que quizás llegue tarde y sea insuficiente, pero que sin duda vendrá muy bien a muchas personas.
Se está hablando muy... Bueno, pues ahí lo tenéis. Creo que en un minutito logré resumir bastante este aspecto. Y básicamente es lo que habéis escuchado, una reducción de impuestos que se va a ejecutar ya una vez se declare la renta. Ya sabéis que en la campaña de declaración de la renta, que se hace, por ejemplo, desde marzo hasta mayo del año 2024, eso es para la renta ganada en el año 2023. Entonces, el gobierno lo que hace es, a partir de la declaración de la renta, aumentar estas retenciones, que está diciendo, estas reducciones, perdón, de trabajo para beneficiar a todas aquellas personas que cobren menos de 21.000 euros brutos al año, ¿vale? Que son, acorde al cálculo del propio gobierno, casi la mitad de los asalariados que menos renta tienen, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ejecutar este tipo de ayudas? Porque fijaos, ¿qué es lo que han hecho algunas comunidades autónomas para ayudar a la gente a través de modificaciones en el IRPF? Normalmente, pues bajar el tipo impositivo de todas las rentas, de todos los tramos. Quizás algunas comunidades autónomas sí que han hilado más fino, como por ejemplo la de Comunidad Valenciana, que sí que ha bajado el tipo impositivo real al menos, ¿no? Porque lo que ha hecho ha sido deflactar los tramos para aquellas rentas más bajas, dejando intactas pues las rentas más altas, pero lo normal es encontrarnos que si una comunidad autónoma deflacta los tramos, como por ejemplo quiere hacer la Comunidad de Madrid, pues beneficia a todo el mundo, al que menos cobra y al que más cobra. Entonces el gobierno, y además beneficia mucho más al que más cobra, en términos absolutos, claramente, ¿no? Entonces lo que ha hecho el gobierno estatal ha sido aprobar para este año de 2023 un ajuste, como habéis podido ver, en la declaración de la renta para que te salga a pagar menos para todas aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores a 21.000 euros brutos al año, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente habría que esperar a la campaña de la renta del año 2024 para haberse beneficiado de esa medida. Entonces lo que ha hecho el gobierno ha sido, que esto ya no lo veis en el vídeo, es reducir las retenciones que se pagan en el IRPF cada mes. Ya sabéis que cada mes en la nómina, también en las facturas, dependiendo de cada una de las personas y de su puesto de trabajo y de su actividad económica, pues tiene que pagar el IRPF. Mejor dicho, se le retiene una parte del salario o de esos ingresos en forma de IRPF. Entonces lo que ha hecho el gobierno ha sido, ahora, como eso ocurre todos los meses, pues la reducimos y la gente tiene más dinero en su bolsillo. Vamos a reducirlo más o menos lo que calculamos para que cuando haga la declaración de la renta pues no haya que realizar ningún tipo de ajuste. Así la gente se beneficia de esa medida todos los meses del año 2023. No todo, porque en enero, como ya habéis visto, ya ha pasado y todavía no ha entrado en vigor. Esto de las retenciones entra en vigor en febrero, este mes de 2023. Así que este es el motivo por el que os decía que mucha gente va a ver su nómina más generosa y más dinero en sus bolsillos, más dinero en sus cuentas bancarias. Esto es así para todas aquellas personas que ganan menos de 21.000 euros brutos al mes. Si no conocéis lo que ganáis, echadle un vistazo porque os podéis beneficiar de esta medida. Ya sabéis que es fácil de calcular, ¿no? Es todo lo que ganáis en un año, más o menos, ¿no? Porque el cálculo va a depender de si tenéis algunos ingresos añadidos a vuestra actividad normal y habitual. Pero bueno, en cualquier caso, imagino que os hacéis una idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo este asunto? Pues que el gobierno también ha querido evitar lo que se conoce como el error de salto, ¿vale? Que es, claro, está beneficiando con una medida de reducción de impuestos a todas aquellas personas que cobran menos de 21.000 euros, pero ¿qué pasa con aquellas personas que cobran un poquito más de 21.000 euros? Pues que entonces, joder, pues los estás excluyendo de esa ventaja fiscal. Entonces lo que ha hecho ha sido, como aquí podréis ver en una noticia que ahora os voy a compartir, que el gobierno ha aumentado ese beneficio de las menores retenciones hasta los 35.000 euros al año. Todas aquellas personas que cobren entre 21.000 y 35.000 euros al año, que somos la mayoría de los trabajadores, también nos vamos a ver beneficiados por esas retenciones, ¿no? Por esa reducción de retenciones. Lo que ocurre es que cuando lleguemos al año 2024 y tengamos que hacer la declaración de la renta, si finalmente hemos ganado más de 21.000 euros, entonces no nos deberíamos beneficiar de esa reducción impositiva y tendríamos que aportar la diferencia, ¿vale? Esto creo que se puede entender mejor
porque es un tema árido, yo lo sé, pero tengo aquí algún que otro grafiquito, ilustración que creo que os puede servir. Fijaos, ¿qué ocurre cuando pagamos las retenciones? Espera, que creo que ha quedado por aquí algo. Bien. ¿Qué ocurre con lo que la gente paga cada mes por retenciones en el IRPF? Bueno, pues que va a pagar en función de esa tablita que conocéis, que es la tabla de las retenciones. Si cobras hasta 12.450 euros, como podéis ver en la tabla, pues le retiene solo el 19%. Si cobra más, o sea, toda esa cantidad por encima de 12.450 euros, pues se le retiene el 24%, hasta los 20.200, etcétera, etcétera, ¿no? El ejemplo que os pongo aquí, ¿no? Una persona que prevé ganar al final del año 30.000 euros. Entonces, claro, uno va a la tabla y dice, a ver, ¿dónde están los 30.000 euros? Pues sería la tercera, ¿no? Desde 20.200 hasta 35.200. Entonces, ese tipo de retención sería el 30%. Entonces, todos los meses se le estaría reteniendo el 30% de sus ingresos para pagarlo en IRPF. Vale, hasta ahí creo que queda todo perfecto y bien entendido. Pero ¿qué ocurre si esa misma persona que preveía ganar 30.000 euros al año porque tenía un empleo más o menos estable, pierde su empleo en julio? ¿Vale? Llega a julio y pierde su empleo. Entonces, aunque tenía la previsión de... y luego no lo recupera, ni va a trabajar hasta diciembre en ningún otro puesto de trabajo. Tenía la previsión de ganar 30.000 euros, pero al final gana solo 15.000, ¿vale? Más o menos la mitad, porque se ha quedado en la mitad del año. Entonces, esa persona que al final del año gana menos de 21.000 euros, debería haberse beneficiado de esa reducción de retenciones, pero no se beneficia. No se beneficia, porque ha estado pagando todos los meses durante los que ha estado trabajando un 30% de retenciones, en vez de haber pagado 19% de retenciones o la reducción correspondiente, ¿no? Entonces, esa persona habría quedado perjudicada. Si es verdad que con la campaña de la declaración de la renta del año siguiente se le compensaría, ¿vale? Eso es algo que ocurriría, se haría justicia, pero claro, habría que esperar un año. Entonces, para evitarlo, el gobierno lo que ha hecho ha sido precisamente aumentar esas ventajas de las retenciones hasta los 35.000 euros, con la idea de que, bueno, si ocurre como a esta persona, ¿no? Que tenía previsión de ganar 30.000, pero se queda a mitad de camino, bueno, pues lo que ocurre es que se le va a retener también menos, se va a ver beneficiado por esa reducción de retenciones, por si en algún momento pierde su empleo y al final del año no gana más de 21.000 euros, ¿vale? Es una forma de proteger a la gente para que si en el caso de perder un empleo o que le ocurra lo que sea, pues se vea beneficiado de la medida y no quede excluido, ¿vale? Entonces, recapitulo, hasta 21.000 euros es una reducción de impuestos, clarísima, se ven beneficiados por la medida que estamos comentando, pero hasta los de 21.000 hasta 35.000, lo que hay es una reducción de retenciones que si cuando acabe el año no te la merecías, tienes que devolver esa parte, ¿vale? Os comento todo esto porque es la información objetiva, es lo relevante, es algo que uno puede decir, bueno, me parece poco, me parece mucho, pero esa es la información clave del asunto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Espejo Público a la hora de contar esta noticia? Pues aquí lo vais a ver. Voy a ir al navegador otra vez, que creo que he recuperado el ratón, pero que no se me pierda. Bien, lo tengo por aquí. Fijaos. Aunque esto, Gonzalo, hay que contarlo porque tiene trampa. Sí, vamos a intentar explicarlo, Susana. Bajan las retenciones que nos van a hacer en nuestra nómina a partir de la que vamos a cobrar este mes de enero. Es decir, cobraremos más dinero, digamos, a final de mes, pero ojo, nos van a devolver también menos cuando hagamos la declaración del IRPF el año que viene, en el 2024. Es decir, que digamos que sería lo comido por lo servido. Vamos. Como veis, eso es cierto, pero para todas aquellas personas que ganan más de 21.000 euros al año. Para los de menos no es cierto, van a verse beneficiados por la medida, pero de eso no hablan, lo ocultan, lo ignoran, se centran solamente en aquellas personas que van a cobrar más de 21.000 euros, diciendo algo que es cierto, que es que se le va a retener menos y que luego en la declaración de la renta del año que viene, si tienen ingresos superiores a 21.000 euros, van a tener que devolver, pero se está ocultando la información relevante, pero no solo queda... Vamos a verlo con ejemplo. Los que ganen
entre 20.000 y 22.000 euros y vivan, por ejemplo, con su pareja y tengan 2 hijos o sean familias monoparentales. Les van a retener, atención, 691 euros menos al año. Es decir, en su nómina van a recibir 57 euros más al mes, ya empezando desde febrero. Lo que pasa es que... A ver, os habéis fijado, ¿no? Dicen que cada nómina mensual vas a ganar 57 euros, porque hay menos retenciones, pero luego lo que vas a devolver te lo ponen de golpe, 691. Entonces es una manipulación clarísima para que el público piense que, joder, que te están dando muy poquito dinero, 57 euros, y que luego vas a tener que pagar muchísimo más, cuando en realidad anualmente es la misma cantidad. Si hacéis las cuentas, 57 por el número de meses es 691, redondeando, ¿vale? Cuando hagan la declaración de la renta de este año, el año que viene, les van a cobrar mucho más y les van a devolver 691 euros menos. Es decir, lo que le van a cobrar ahora se lo quitan el año que viene. O los que cobren, por ejemplo, entre 22.000 y 35.200 euros brutos al año. Van a ingresar al mes en sus nóminas 84 euros y medio más al mes por las menores retenciones. Unos 1.014 euros más al año van a recibir en sus nóminas. Pero en junio del año que viene, cuando declaren IRPF, esos 1.014 euros, digamos, se los van a dejar de devolver. Con lo cual, Susana, lo que hoy ingresas de más, el año que viene te lo devuelven de menos. Os habéis fijado, ¿no? Es decir, la noticia no es que el gobierno ha bajado los impuestos a la mitad de los asalariados, que son muchísimos asalariados, que uno puede decir, lo han bajado poco o lo han bajado tarde, vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que es una reducción bastante nimia, bastante poco generosa, pero joder, es una reducción de impuestos a la gente que menos renta tiene. Bueno, una noticia claramente positiva para al menos esa mitad de la población o mitad de los trabajadores, la han convertido, manipulando la información, en una noticia mala o neutra en el mejor de los casos, porque solo se centran en aquellas personas que de más de 21.000 euros que sí, que van a tener que devolver el dinero cuando hagan la declaración de la renta, pero no están explicando por qué. No están explicando en ningún momento que esa reducción en las retenciones les viene bien por 2 motivos. El primer motivo, porque, joder, que a lo mejor pierdes tu trabajo en algún momento del año y no ganas finalmente todo lo que tenías previsto. Entonces te viene bien que te hayan reducido las retenciones, porque si no, no te ibas a beneficiar de esa medida. Y en segundo lugar, muy importante, en economía se explica en los primeros cursos de carrera. Viene bien tener dinero hoy, contante y sonante, aunque lo tengas que devolver dentro de un año. ¿Por qué? Porque el dinero se puede rentabilizar, se puede revalorizar. Si ahora nos van a pagar más el Estado, ¿no?, por esas menores retenciones, 57 euros, 80 euros al mes más, que luego tendremos que devolver en junio, que todavía queda más de un año, junio de 2024, eso nos viene bien, porque todo ese dinero lo podemos utilizar ahora para revalorizarlo. Imaginaos, invertir en deuda pública, que es lo más seguro de todo lo que hay, que incluso da a un año una rentabilidad actualmente del 3%, y habríamos ganado dinero con una especie de préstamo que nos habría hecho el Estado. Es decir, cualquier economista sabe perfectamente que eso es bueno, incluso para aquellas personas que cobran más de 21.000 euros, porque es como una especie de préstamo a tipo de interés cero que nos está haciendo el Estado, porque es dinero que le tendríamos que pagar, pero dice, todavía no me lo paguéis. Ya me lo pagaréis en junio de 2024. Entonces, es una medida claramente positiva y lo han convertido con esa manipulación horrorosa y vergonzante de poner cada mes lo que vamos a ganar en solo un mes y luego te ponen de golpe todo lo que vas a pagar en junio de 2024, ¿no? Para dar la sensación de que en realidad vas a cobrar mucho menos de lo que vas a tener que pagar al final. Así que, por terminar, una manipulación del libro que, como digo, mucha gente lo ve en la televisión y se lo creerá y luego lo transmitirán a su vecino, lo pondrán en las redes sociales y claro, como la explicación es compleja, como acabáis de ver, yo he hecho todo lo posible por ser lo más pedagógico, se acaban saliendo con la suya, con ese mensaje simplista de te van a dar dinero, pero es como una intención política porque luego lo comentan en el resto del vídeo, que no quiero poneros de verdad porque a mí se me revuelven las tripas cuando veo tanta manipulación y tantos comentarios de basura, ¿no? Pero su tesis es que esto se hace para beneficiar a la gente de cara a las elecciones, ¿no? Bueno, pues eso, lo pensarán, pero en cualquier caso, sea verdad o no, están manipulando y están vendiendo como algo negativo una noticia que es claramente y netamente positiva. Bueno, paso por el chat a ver que, bueno, habéis comentado muchísimas cosas, en parte por los fallos técnicos, imagino. A ver.
Como comenta Lumper Burgués, con estos temas es extremadamente fácil manipular y engañar al telemarujo. Pues sí, exactamente. A ver, me ha llegado un sonidito y yo ya no sé qué es eso, si es que hay un seguidor nuevo o tal, que tenía que estar yo pendiente, pero no estoy acostumbrado. Sea lo que sea, gracias a quien haya sido. Y sí, claro, son temas complejos, hay que tener cierta formación en economía. Fijaos que incluso aunque yo lo domine, explicarlo es difícil, he tenido que coger una ilustración, yo no sé si os habrá quedado claro, espero que sí, pero claro, es complejo y por cierto, no tendría por qué ser tan complejo, pero nuestros gobiernos, nuestros estados, mejor dicho, siguen utilizando técnicas que están absolutamente obsoletas, como esto de declaración de la renta al año siguiente. A ver, hoy día con la información y la tecnología que tenemos, se puede gestionar los tributos de una forma mucho más eficiente y mucho más rápida, que cada uno tenga que hacer la declaración de la renta de una forma totalmente rudimentaria y luego al año siguiente ver si... Es que, de verdad, se podría hacer de una forma muchísimo más fácil y además exonerando a la mitad de la población que menos renta tenga de pagar impuestos. ¿Por qué no? Si es que en realidad eso se puede hacer así perfectamente y tal. Pero bueno, no me quiero meter mucho en ello. El caso es que es complejo y se utiliza para engañar a la gente. Como comenta Cocoban, el bulo tiene mucha onda expansiva. Claro, porque es muy intuitivo decir, que te están bajando ahora los impuestos, vas a cobrar más en la nómina, pero luego te lo vas a tener que pagar, ¿no? Se dice muy rápido y lo que yo he explicado aquí no se dice tan rápido y cuesta mucho refutar esa mentira. Es decir, qué triste que la mentira sea más fácil de difundir y de entender porque es intuitiva que la verdad, ¿no? Pero también, como digo, responsabilidad de los propios gobernantes que tendrían que hacer un sistema de tributación y de gestión tributaria mucho más sencillo y mucho más fácil de entender. Fijaos, qué locura es esa de que el vídeo que yo he hecho, ¿no? Venga, todo lo que ingresa te deduce una parte, te la quitas y luego le aplicas el tipo impositivo para ver lo que paga. Sería mucho más fácil hacerlo de otra forma y que a la gente le quede claro por qué está pagando menos impuestos, etcétera, etcétera. Y como comenta Sonsoles, pues el bulo toca la emocionalidad y por eso tiene más repercusión. Efectivamente, bueno, porque te están diciendo que te están engañando, que es el timo de la bolita, cuando en realidad no. El gobierno con esta medida lo que ha hecho ha sido ayudar, proteger a la gente. Que luego le han dado la vuelta y te están manipulando y tal, pero no es cierto para nada. Los que engañan son ellos, tristemente, ¿no? Bueno, comenta también TV Zurda, pero todavía hay millones de personas que ven esos canales, desgraciadamente, pero poco a poco la cosa está cambiando y esto lo evidencia muy bien Pandemia Digital, con nuestro amigo Julián Macías, ¿no? Cómo esas cifras de audiencia en estos canales y en estos programas tan masivos, pues va poco a poco bajando. El problema es que se está sustituyendo en buena medida por redes sociales, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, que también replican esas mentiras, ¿no? Y entonces esta batalla cultural, pues estamos aquí desde Spanish Revolution y de otros muchos canales dando la batalla. Así que y aprovecho para decirlo, cualquier ayuda es bienvenida, no necesariamente tiene que ser económica, recordadlo, aunque si lo es, pues mejor, ¿no? Pero compartir vídeos, darle likes en aquellos que estén, hablarle a la gente de que existen estos canales, ¿vale? Al principio de la introducción habéis visto que en Spanish Revolution ya tenemos ya una parrilla tremenda, hablando de ecología, hablando de bulos de extrema derecha, hablando de cuestiones jurídicas, entonces todo eso que tiene que ser mucho más desarrollado, pues cualquier apoyo es bienvenido. Bueno, de Catur se pregunta, ¿la Griso manipulando? Venga ya, bueno, efectivamente. Alguien me preguntó por Instagram, que por cierto conocí este bulo, yo no veo Espejo Público, lo conocí ni siquiera por Twitter. Alguien me lo pasó por Instagram, a quien le agradezco si está viendo este vídeo, que lo haya hecho, preguntándome, ¿esto es verdad? Claro, saben que tienen que dudar, pero no saben refutarlo, entonces le dije, viniendo de ese programa, sin ver el vídeo, me imagino que no, pero bueno, vi el vídeo, hice el esfuerzo y aquí lo comparto con todos vosotros, a pesar de que no es en radiante actualidad, pero creo importante porque os lo dirán. La gente cuando cobre su salario en febrero dirá, pero luego lo tendré que pagar. Bueno, pues a ver si podéis explicar eso a la gente que tengáis cerca, ¿no? Vamos a ver qué comenta Granciano. Increíble manipulación que es capaz de sepultar el incremento del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y la bajada fiscal a los trabajadores con menos ingresos. Así es, así es. Con todos sus defectos, con todas sus insuficiencias, tenemos al gobierno más progresista de izquierda de toda la historia.
Y esto es un hecho, esto es historia reciente en época democrática y ha aplicado políticas que redundan en beneficio de la mayor parte de la población. Luego veremos qué ha ocurrido con las pensiones para que veáis la enorme diferencia con lo que hubiese ocurrido si estuviese gobernando el PP o incluso el PSOE en solitario, y todos los medios lo están pintando y mucha gente se lo acaba creyendo como que este es el peor gobierno para los de abajo. Yo no digo para los de arriba, que eso sí es su batalla cultural, y dicen, no, están fastidiando los de arriba, los ricos, y los ricos generan empleo. Bueno, eso es su cuentecito que dentro de su subjetividad tiene hasta sentido, pero lo que no pueden hacer es mentir diciendo que no, que a los asalariados, a los parados les está yendo mal con este gobierno. Le está yendo mal por otras cuestiones como la inflación, como el desempleo, la precariedad, pero este gobierno está dando pasos muy en positivo, en buena dirección. Entonces da mucha rabia, que no es el gobierno de nuestros sueños, está claro, pero ojo, es el mejor que ha habido con diferencia, ¿no? Bueno, vamos uno o dos más y consigo, ¿no? Bueno, como comentaba, las tertulias mañaneras en las teles son armas de desinformación masiva, y además las de la mañana, pues es eso, lo típico que la deja la gente ahí mientras cocina, mientras hace algún tipo de recado. Entonces son cancioncillas que le van quedando ahí como si fuera algo totalmente natural, ¿no? Vale. Bueno, comenta aquí, más el efecto inflación, el dinero que te dan hoy vale más que en de junio de 2024. Eso es lo que he comentado. El dinero se va perdiendo valor, y sobre todo con esta inflación que estamos sufriendo recientemente. Entonces, si te dan dinero ahora para que lo puedas revalorizar, y ya lo pagarás el año que viene cuando sea más fácil pagarlo, porque claro, está todo aumentando los salarios, no todos los salarios, pero el salario mínimo ha aumentado, entonces es más fácil que puedas pagar la cantidad que sea el año que viene a que lo pagues hoy, ¿no? Esto no ocurre para todas las personas. Si hay alguien que no le están aumentando los ingresos, pues evidentemente no le será más fácil, pero a la mayoría sí, sobre todo a las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, como comentaba por terminar, en los bares también lo pone, y en las peluquerías y en cualquier comercio, y esto es un problema que viene de largo y que espero que poco a poco pues vaya cambiando. De ahí la importancia de tener una televisión en TDT. Eso es. Bueno, pues voy con lo siguiente, que no sé ya ni qué hora es. Vale, son las 9 menos cuarto. Vamos con lo siguiente. Aquí tenéis lo que es. Vamos a ver. Tiene que ver con algo que os va a horrorizar. No sé si esa es la palabra adecuada, pero de luego a indignar mucho. A indignar mucho, ahí lo tenéis en el titular. ¿Quién no se indigna con este titular? Que es correcto, es objetivo, es del diario.es. El Banco Central Europeo admite que la subida de los tipos de interés no están bajando la inflación, pero amenaza con más aumento. A ver, ¿qué demonios está pasando aquí? Porque, joder, no es tendencioso el titular. Si alguien ha pensado, bueno, habrán cogido de contexto, habrán sacado de contexto las palabras de alguien del Banco Central Europeo, no, para nada. Y vais a ver dos declaraciones literal en las que vemos claramente cómo lo piensan, que aumentar tipos de interés no está sirviendo para reducir la inflación, pero aún así siguen aumentando los tipos de interés, empobreciendo a todo el mundo. Aquí tenéis a Isabel Schnabel, o como se diga en alemán, la voz de Alemania en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, ha admitido que hasta la fecha el endurecimiento de la política monetaria sin precedente destinado a controlar la inflación ha tenido poco efecto. Poco efecto. Es decir, han empobrecido masivamente a toda la gente que tiene hipotecas a tipo de interés variable. Han empobrecido también a todas aquellas empresas que tenían préstamos, contrato financiero con banco a tipo de interés variable. Han empobrecido a todas aquellas personas que necesitan endeudarse para salir adelante, para comprarse un electrodoméstico, para comprarse un coche, para comprarse una vivienda, porque ahora les sale muchísimo más caro. Hay un estudio que acabo de ver hoy, que no recuerdo bien de qué universidad era, pero que creo que de la Pompeu Fabra de Barcelona, que calculaba que hasta el 17% de las familias se van a quedar sin poder contratar hipotecas de aquí a un año, como sigan subiendo los tipos de interés, de aquí a unos cuantos meses, hablo de memoria, ¿no? Entonces, y no solo eso, se está empobreciendo también a empresas. Esta gente que se le llena la boca hablando de autónomos, de empresas, joder, las empresas y los autónomos
requieren del crédito tanto o más que la familia. Entonces, si se lo estás encareciendo, los estás empobreciendo. ¿Y para qué? ¿Para reducir la inflación? No, porque ellos mismos lo dicen, ha tenido poco efecto. ¿Con qué poca vergüenza dicen esto? No, es que ni se entiende, ¿no? Y por último, a los estados también les cuesta más caro endeudarse en los mercados o emitir bonos de deuda pública porque han aumentado discrecionalmente desde un consejo de administración en una mesa del Banco Central Europeo los tipos de interés, pensando en que va a reducir la inflación, pero es que ni siquiera lo hace. Fijaos en nuestro aclamado Luis de Guindos, español, ya sabéis, que fue ministro de Economía, que actualmente es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Dice, nuestra política de tipos de interés tarda de 1 a 2 años en surtir efecto. Toma ya. Es decir, una dice que surte muy poco efecto y este dice que hasta dentro de 1 año o 2 años no va a surtir efecto para reducir la inflación. Luego comenta, pero ya estamos viendo sus efectos iniciales en los costes de endeudamiento de los hogares, la hipoteca y de las empresas, que están aumentando y se está debilitando la demanda de préstamo. A ver, esto que suena muy de jerga, ¿no? o argot financiero, fijaos que se está hablando de empobrecer a la gente, lo dicen tal cual. A su vez, eso ayuda a enfriar la economía y conduce a menores aumentos de precios. Dice, ayuda a enfriar la economía es empobrecer a la gente para que gasten menos dinero, a ver si así los precios bajan. A ver si así. Y dice, dentro de 1 año o de 2 años. Es decir, están reconociendo ellos mismos, porque yo llevo muchísimo tiempo, como muchos economistas heterodoxos, diciendo que no sirve. Aumentar los tipos de interés no sirve para reducir la inflación. Y puede incluso que la llegue a incrementar. Hay algunos estudios que algún día compartiré con vosotros y vosotras para que lo veáis, que elevar los tipos de interés, como está encareciendo los préstamos que tienen que acogerse las empresas para salir adelante, si a las empresas les sale más caro pagar intereses, puede que aumenten también los precios de sus productos para poder pagar esos intereses que le deben a los bancos. Es decir, pero bueno, esto todo muy simplificado. En mi canal de YouTube tenéis un vídeo en el que desarrollo todos los argumentos, todos los canales por los cuales un incremento de los tipos de interés puede elevar la inflación, en vez de reducirla. Pero es que ellos mismos lo están diciendo, no soy yo, no es ningún economista heterodoxo diciendo que esto no sirve, son ellos mismos. Entonces, ¿por qué elevan los tipos de interés? Solo se puede explicar por cuestiones políticas, ideológicas, de que son sadistas, eso sería la explicación más natural que nos viene a la cabeza, ¿no? Quieren hacer daño, pero no, en realidad lo único que quieren es hacer dinero. La gente que tiene dinero gana mucho dinero con el aumento de los tipos de interés, porque, ya sabéis, se empobrece, se perjudica a los de abajo, los que necesitan el dinero, pero se beneficia a todas aquellas personas que tienen dinero y hacen negocio con el dinero. La banca, la primera. Entonces, están pensando en los intereses bancarios. ¿Por qué digo yo que se puede mostrar fácilmente que aumentar los tipos de interés no está reduciendo la inflación? Aquí tenéis un gráfico en el que veis cómo han evolucionado los precios en la eurozona, línea azul, en Estados Unidos, línea naranja, y en Japón, la línea gris. A ver si adivináis cuál es el único país que no ha aumentado los tipos de interés. Nada. No ha empobrecido a la familia, ni a las empresas, ni al Estado japonés. Japón. Ya lo he dicho. Japón. Japón no ha aumentado los tipos de interés y a pesar de tiene menos inflación, alguien podría argumentar, oye, que es que en realidad, claro, no han aumentado los tipos de interés porque no han sufrido tanta inflación. Ahí podéis ver la evolución desde el año 2021, el primer mes, ¿no? Pero bueno, si a alguien de verdad le parece lógico eso, ¿no? Que había que preguntarse, pues entonces que lo del tipo de interés, la gestión del tipo de interés no tiene tanto que ver con la inflación como otras cosas, como la energía. Fijaos que en la eurozona aumentan mucho los precios a partir de marzo de 2023 por la guerra de Ucrania. Ya venían aumentando bastante los meses anteriores, pero es que en marzo de 2022 se dispara. Se dispara por culpa de la guerra de Ucrania, suelo europeo, con todo eso que ya hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿no? Entonces, el principal beneficiado es Estados Unidos, pero fijaos que desde ese aumento tan importante han aumentado los tipos de interés y no han bajado los precios hasta, fijaos ahí, hasta octubre, ¿no? Septiembre y octubre, cuando los precios se han estabilizado. En la eurozona fue en octubre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa moderación de la inflación que ya estamos constatando de hace meses, bueno, en España la llevamos constatando desde junio de 2022, ¿vale? Desde junio de 2022 los precios están estables en España. Los precios generales, es verdad que la de los alimentos ha aumentado más de lo normal, pero en general cuando haces el promedio han estado estables. En la eurozona en los 3 últimos meses. ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué se ha moderado? Es porque han elevado los tipos de interés. Esto es lo que están diciendo los economistas convencionales. Pero fijaos, ¿no veis un poco ahí? Ya aquí en este gráfico se ve la línea de Japón
también se ha suavizado el aumento de los tipos de interés en el mismo momento que Estados Unidos y la eurozona. Y no es por haber aumentado los tipos de interés, como os estoy diciendo, es por otro motivo. En este gráfico quizás se vea mejor como a partir de octubre, estas son las tasas de variación intermensual para ver cuánto ha evolucionado cada mes ese indicador de precio. Y en Japón también ha bajado. Es decir, ellos están argumentando que en la eurozona y en Estados Unidos la inflación está bajando por haber aumentado los tipos de interés. Estamos viendo que Luis de Guindos no, por ejemplo, o la otra mujer alemana no. Pero fijaos que en los meses últimos, hasta en Japón, la inflación se ha moderado muchísimo. Así que no es por haber aumentado los tipos de interés. El caso de Japón nos sirve como un experimento muy interesante para ver, bueno, esto es muy típico en los análisis científicos de qué efecto tiene una variable determinada. Bueno, pues cogemos una muestra en la que la gente sufra esa variable y luego otra muestra en la que no. Entonces, lo que le ocurre a este grupo es culpa de esa variable. Lo que le ocurre a este, si no le ocurre nada, es que la variable está teniendo un efecto determinante, ¿no? Japón nos sirve como caso de estudio porque no ha aumentado los tipos de interés, entonces, joder, si la inflación también baja, entonces no parece que sea por aumentar los tipos de interés. Pero aquí tenéis el gráfico revelador de todo esto. Un gráfico extraído del último informe del Banco Central Europeo, en el que se ve cómo la reducción de la inflación, que como digo, ha empezado en la eurozona en octubre, en España empezó en junio, en la eurozona en octubre la inflación, que es esa línea negra que podéis ver ahí, ha bajado, es decir, los precios siguen aumentando pero a menor ritmo, la inflación se ha moderado en esos 3 meses. ¿Y por qué ha sido? Pues ahí tenéis, la línea azul es toda la inflación de todos los productos menos la energía y menos la comida, y eso ha seguido aumentando, un poquito, no mucho, pero un poquito, ahí estable, ha aumentado un poco en enero de 2023. La comida, los alimentos, lo tenéis en la barra naranja, que igual, ¿no? Se mantiene estable, aumentando un poquito. Y luego tenemos la barra de energía, que es la que explica que haya bajado la inflación, que se haya moderado la inflación. Así que con los mismos datos del Banco Central Europeo vemos clarísimamente cómo no es por haber aumentado los tipos de interés, porque aumentar los tipos de interés no toca los precios de la energía. Lo que está explicando que ahora mismo la inflación se está moderando es la reducción de los precios de la energía, al igual que lo que explicó el aumento de la inflación fue el aumento de los precios de la energía. Y esto que es tan evidente, tan clarísimo, tan obvio, hasta para una persona que no haya estudiado economía, los economistas convencionales no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque están contaminados por manuales de economía que te hablan de tipo de interés, de dinero. Eso no es la clave. La clave es la energía, que es lo que suele explicar el incremento de los precios a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los países del mundo. Entonces, los economistas convencionales siguen anclados por ideología o por ignorancia, por incompetencia, en unas herramientas teóricas que no sirven para explicar la realidad. Y si no os es suficiente con esta explicación, fijaos qué ha pasado con los precios de la energía. Aquí tenéis el del gas natural, el indicador típico de Europa, pues que ha bajado muchísimo. Y fijaos que todo ese bajón tan tremendo fue en octubre de 2022. Los motivos de eso no me voy a meter. Tienen que ver con cuestiones geopolíticas, con reconfiguración de los flujos comerciales, etcétera, etcétera. Pero la clave es que aunque todavía siga por encima, ahí lo podéis ver en comparación de finales o mediados de 2021, ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Y eso, recordad que sirve para también los precios de la electricidad. ¿Pero qué pasa con el petróleo? Que también ha bajado mucho. Es que está en unos niveles anteriores a 2022. Sigue alto, sigue bastante alto, pero ha bajado mucho. ¿Qué pasa con la gasolina y el diésel? Que ha bajado mucho también. Sigue por encima de los niveles anteriores al estallido de la guerra de Ucrania, pero joder, ha bajado. Aquí lo podéis ver. Entonces, todo eso ayuda. ¿A quién ayuda? Sobre todo a la industria. En primera instancia, quien se ve beneficiado por esta reducción de la energía es la industria, que es la más intensiva en energía. Necesita energía para producir sus productos. Y fijaos qué ha pasado en diciembre de 2022. Datos recientes sacados de hace poco del Instituto Nacional de Estadística. Un indicador típico para ver cómo evoluciona la industria, que ha aumentado mucho en diciembre de 2022. Es como que la industria
ya se ha adaptado a esa reducción de precio de la energía y entonces ya está volviendo a tirar hacia adelante. Eso son buenas noticias en términos de actividad económica, ¿vale? Ya podríamos meternos si eso es un problema en términos medioambientales y tal, pero en la actividad económica es positivo, claramente positivo, y tiene que ver con esa reducción de la energía. Así que no nos vengan con cuentos, de verdad, con toda esta historia de que los tipos de interés han perdido, o sea, han tenido algo que ver, ¿no? Ese aumento de tipos de interés han tenido que ver con la reducción de la inflación, porque no es así. Lo que está explicando que la inflación se esté moderando en los últimos meses, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, incluso como en Japón, no es haber aumentado los tipos de interés, es que se está abaratando la energía. Una energía que se disparó a mitad del año 2021, pero sobre todo a mitad del año 2022, y que lleva unos meses bajando. Y eso da un respiro, da un alivio a la actividad económica y a los precios en general. Así que las teorías económicas convencionales que te hablen de tipos de interés y no sé qué, no sirven para nada y la evidencia está ahí. Y hasta ellos mismos lo dicen, como Luis de Guido, ¿no? Esto tarda en hacer efecto, que tiene sentido que tarde en hacer efecto. Porque si aumentaron los tipos de interés en agosto de 2022, ¿cómo es posible que ya en 2 meses baje tanto la inflación? Porque recordad que aumentar los tipos de interés encarece las hipotecas, empobrece a la gente que quiere pedir un crédito. Entonces, esos son encadenamientos que tardan tiempo. La gente no deja de consumir, no deja de invertir porque le hayan aumentado 100 euros la hipoteca. Deja de invertir y consumir cuando se le han aumentado en 300, 400, 500 euros, que desgraciadamente está ocurriendo en muchos casos ya últimamente, ¿no? Y que pueda que siga ocurriendo, pero no es algo que ocurra rápido, ¿no? Entonces, ahí tenéis la explicación con datos y argumentos sólidos de que la inflación no está bajando por haber aumentado los tipos de interés. Bueno, pues me paso un poco por el chat. Sé que esto quizás lo he hecho un poco largo, son las 9, intentaré no extenderme mucho en lo que queda, ¿vale? Aunque queda bastante, pero bueno, si no da tiempo lo dejamos y para el próximo día. Vamos a ver, aquí hay alguna pregunta de GPS 1987 que suele estar en los directos y a quien agradezco su participación y sus preguntas. ¿Elevar los tipos de interés protege de la inflación a los rentistas? ¿Son esas herramientas teóricas que no funcionan la teoría cuantitativa del dinero? Básicamente sí a las dos preguntas, ¿vale? ¿Por qué protege a los rentistas? Porque los rentistas, tened en cuenta que hacen dinero con el dinero que tienen. Entonces, si ahora hay inflación, la inflación erosiona los ahorros. Sí, a todo el mundo, ¿no? Pero si alguien tiene mucho dinero, pues la erosión es mucho mayor en términos absolutos. Y esa gente sale, en términos absolutos, perdiendo mucho más que, por irme a un extremo, el desempleado o el indigente, el que no tiene hogar, ese no tiene ahorros. Ese es que la inflación casi que le da igual, porque está ya muy mal, ¿vale? Entonces que le empeoren los precios y apenas tiene nada, pues no lo va a notar mucho. En cambio, al multimillonario le deteriora muchísimo los ahorros. Puede haber dos tipos de multimillonarios. Están los empresarios, como Amancio Ortega, ¿no? O como Juan Roig, que lo que hace es aumentar los precios para no perder. Entonces ellos tienen poder de mercado y evitan empobrecerse, porque tienen la capacidad de aumentar los precios y ganar más. Pero luego están los multimillonarios, que son los que ganan dinero dando crédito con el dinero que tienen, ¿no? Entonces, claro, esa gente, si no aumenta los tipos de interés y está la inflación, le está carcomiendo todos los ahorros y no se puede defender de la inflación. Así que aumentar los tipos de interés lo que hace es que sus ahorros se revaloricen y que no pierdan tanta capacidad adquisitiva. Y como digo, decisión política y por la cara, ¿no? Y lo último que comenta de la teoría cuantitativa del dinero no está directamente vinculado, pero tiene mucho que ver, porque es la idea de cuanto menos dinero haya en circulación, menos inflación habrá. Esa es básicamente la tesis de la teoría cuantitativa del dinero, cuando en realidad cualquier persona que tenga un poco de luces entiende que hay muchos más factores que juegan ahí para poder explicar eso. Por ejemplo, tú puedes aumentar la cantidad de dinero en circulación y que no sirva para comprar, ¿no? Que esté en el mercado financiero, que la gente la ahorre. La gente recibe más dinero, pero luego lo deposita en su cuenta bancaria o debajo del colchón. ¿Por qué van a aumentar los precios en ese caso? ¿Vale? Entonces, la teoría monetaria del dinero, cuantitativa del dinero, que es del ámbito monetarista, lo que te dice es
un euro de más en el ámbito de la circulación te produce también un euro, básicamente, de incremento de los precios, ¿no? Para que no, es un ejemplo. Entonces, casi automático, cuando en realidad no, tú puedes incrementar la cantidad de dinero y que la gente no la utilice para comprar. O lo contrario, ¿no? Puedes reducir la cantidad de dinero en circulación y que eso no tenga ningún tipo de impacto en los precios. Joder, me alegro, Sonsoles, de que comentes que lo vas entendiendo, ¿eh? Esa es la idea de estas explicaciones, que intento que sean lo más pedagógica posible y comprensible posible, sin necesidad de tener formación en economía. La economía en realidad no es tan difícil como nos la quieren pintar, pero siempre, y lo digo muchas veces, nos la pintan complicada para que la gente le cree rechazo, le parezca árida, diga, esto no me gusta, así que no me preocupa, no me intereso por ella. Y así los gobernantes, los que entienden del tema, ¿no? Dicen, pues se aprovechen, los gobernantes, los poderosos en general, se aprovechen y saquen tajada de ello, ¿no? Y no hacerlo democrático. La economía tendría que ser algo en lo que todos opinemos y no solo la élite, ¿no? Bueno, gracias, Sonsoles, por decir que hablo claro y de forma didáctica. Como comenta Pablo, lo que ha dejado son unos beneficios de la banca espectaculares. Efectivamente, ya lo comentamos en el directo pasado, más de 20.000 millones de euros, lo que la inmensa mayoría tiene que ver simplemente porque se han aumentado los tipos de interés. Es una decisión política que nada tiene que ver con que los bancos lo estén haciendo mejor, con que hayan mejorado sus servicios. De hecho, están haciendo lo contrario, empeorarlo, empujar a la gente a utilizar internet en vez del cajero, en vez de la atención al cliente personalizada, están despidiendo a trabajadores, están cerrando sucursales. Pues nada, ahí haciéndose de oro simplemente por una decisión política de haber aumentado los tipos de interés que según ellos ni siquiera está sirviendo para reducir la inflación. Comenta Baiturrock, la tasa de suicidio en Japón es de las más altas de los países con sistema capitalista. A ver, cuidado con esto, Cuidado con esto. No quiero decir que no sea cierto. Quiero decir que los datos que hay sobre los suicidios hay que cogerlo con pinzas, porque en cada cultura el suicidio se interpreta de una forma diferente. Hay culturas como las nórdicas o las japonesas que son más abiertas a hablar del suicidio, a registrarlo y a contabilizarlo. Pero hay culturas como las mediterráneas, como la de España, Italia, Grecia, en la que por esta tradición seguramente católica no está bien hablar de los suicidios, se cree que va a realizar un efecto llamada, cosa que está muy puesta en cuestión por muchos expertos, pero bueno, entonces no se contabilizan tanto los suicidios, se intentan poner como que ha sido otro tipo de muerte, de enfermedad diferente, ¿no? Entonces, cuidado con esos datos, porque a veces se nos dice, no, los nórdicos se suicidan mucho más que los españoles. Pues es que con los datos que tenemos, eso no lo podemos concluir. Solamente sabemos que hay más datos de suicidio allí, pero porque se contabilizan más. Entonces habría que hacer, medirlo con más detalle. No quiero decir con esto que en Japón todo sea maravilloso, ni muchísimo menos. Japón tiene un montón de problemas, sobre todo sociales, sobre todo de género, ¿vale? Los trabajadores llevan mucho tiempo sin ver aumentado su salario. Pero, joder, si lo comparamos con países como el nuestro, al menos en términos económicos, están mucho mejor parados, ¿eh? Han salido mucho mejor, mucho más beneficiados en los últimos años, tienen pleno empleo, una esperanza de vida superior a la nuestra, unos servicios públicos de bastante calidad. Y no me quiero meter en más temas, pero bueno, por dejarlo ahí. Pregunta Lola, ¿el Banco Central Europeo actúa con el apoyo de Ursula von der Leyen? Pues... A ver, no lo sé, no me sé los entresijos, ¿vale?, de las instituciones europeas. Esto alguien que sea eurodiputado o periodista allí podría informarnos mejor. Pero desde luego es de la misma clase, es de la misma élite. Y encima es del norte de Europa también, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, esta gente está en el ajo, son los beneficiados de aumentar los tipos de interés, que fijaos que llevamos como 10 años en que todos los ricos, concentrados además en Alemania, porque la banca alemana es muy potente y la empresa, el sector exportador también es muy potente en Alemania, y esos son los principales perjudicados del aumento de la inflación. Entonces, cuando empezó a aumentar mucho la inflación, dijeron, por favor, aumentar los tipos de interés ya, porque llevamos pidiendo 10 años, pero es que ahora es ineludible. Y esa presión ha sido lo que ha explicado que aumenten los tipos de interés. Pasando de Grecia, pasando de España, pasando de Italia, os suena, ¿verdad? Es decir, están pensando la política monetaria otra vez en función de los intereses de Alemania, de Francia, de los Países Bajos, de Francia menos, ¿no? Pero de los grandes, de los que se benefician de las
estructuras productivas y exportadoras y financieras que tienen esos países. Entonces, es otro drama que no es tan grave como el de hace 10 años, pero desde luego es dramático que la Unión Europea se siga rigiendo por los intereses de Alemania, pasando de países del sur como España, por ejemplo. Comenta Metal Beer. Subir la inflación no funciona porque, oh, sorpresa, era yo el que te compraba. No entiendo bien el comentario. No sé si incluso hay alguna errata y en vez de subir la inflación te refieres a subir los tipos de interés. TV Zurda hace un llamamiento a que os suscribáis o a que apoyéis. Porque sois el único apoyo que tenemos. Quizás contando un poco la publicidad, pero ya sabéis que da muy poco, sobre todo con pocas visualizaciones. Por eso, si lo compartís, si habláis de esto con otras personas que les pueda interesar, pues desde luego vendrá bien, ¿eh? Por cierto, yo sigo sin escuchar aquí nada, así que no sé si hay algo que no esté funcionando o simplemente que no hay muchas suscripciones, ¿no? O apenas la hay, o no, que no hay ninguna. Bueno, voy a terminar con lo último. A ver, ¿qué podéis contar? Aquí hay alguna pregunta. Y termino con esta, de Ivy, o bueno, un nombre muy complicado de decir. Hola Edu, ¿podríamos ir a un sistema económico más democrático en el que lo importante sea la persona y el dinero? Bueno, yo creo que es una pregunta retórica. Por supuesto que sí. Lo hemos vivido ya en otros países, en otros momentos del tiempo, y esto es una cuestión de voluntad política. A veces en la Facultad de Economía, sobre todo, pero también en ese imaginario colectivo, en ese sentido común que nos han transmitido durante tantísimo tiempo y a través de tantos canales del sistema, se nos dice que no, que lo que hay ahora, el capitalismo, bueno, acabo de escuchar algo y no sé qué es. A ver, es que quizás quiero hacerle caso a esto. No sé qué ha sido, ¿eh? Si hay alguien que ha aportado, o se ha hecho algún seguidor o tal, pues bienvenido sea y agradecidos somos. Vuelvo a esto, lo que decía es que tenemos ejemplos y que a pesar de ello siempre nos dicen que no hay alternativa, que el capitalismo feroz es lo único que se puede permitir. Pues sabemos que no. Sabemos que no. Lo que pasa es que en esta batalla cultural pues nos derrotaron en el momento en el que cayó el muro de Berlín y que se descompuso la Unión Soviética, porque dijeron, ¿veis? La alternativa no funciona, cuando en realidad hay 800.000 formas de alternativa. En realidad cuando la propia Unión Soviética la hicieron implosionar, no es que implosionara de forma natural, pero bueno, no me quiero meter en esto. En realidad, por supuestísimo que sí se pueden planear sistemas económicos que sean más democráticos y que importen más la persona y no el dinero. Bueno, pues sigo con el último tema, que es algo interesante que os va a llamar la atención seguramente. Probablemente os interese a más de uno, y es la nueva reforma de las pensiones que va a tener lugar. Tenemos aquí una noticia que nos habla de que el ministro de la Seguridad Social, que es el encargado de llevar adelante esta reforma de las pensiones, que se va a aprobar probablemente dentro de poco, ya veremos en qué condiciones, pues subirá o plantea subir a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, descartando los dos peores. Ahora voy a explicar un poco en qué consiste esto. De momento solo quiero comentar que esto es una pata del segundo bloque de la reforma de las pensiones, porque el primer bloque ya lo aprobaron el año pasado, para 2022, de hecho entró en vigor en el año 2022. Y quiero hacer un repaso, porque en esta reforma de las pensiones se está haciendo todo muy poquito a poco, tocando muchos elementos, cada uno de los elementos se toca poco, entonces como se extiende tanto a lo largo del tiempo, casi que hemos perdido la panorámica completa, así que me interesa recuperarla, antes de meternos con esta noticia en cuestión. ¿Qué ocurrió con la reforma de las pensiones del año 2022? Hace nada, ¿no? Pero entró en el año 2022 en vigor. El primer elemento más importante de todo es la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC. Creo que todos y todas sabéis que desde que llegó al gobierno Mariano Rajoy aprobó una reforma de las pensiones en el año 2013, en el año 2013, que lo que hacía era desvincular la revalorización de las pensiones del IPC. Entonces, lo que hacía, claro, era empobrecer a los pensionistas en el momento en el que los precios crecieran, ¿vale? Es verdad que hubo 1 o 2 años que los precios crecieron muy poco, incluso cayeron, y se vieron beneficiados los pensionistas por esto, pero se hubiesen visto mucho más beneficiados si le hubiesen revalorizado las pensiones al ritmo del IPC. Entonces, lo que aquí podéis ver es que este nuevo gobierno, ¿vale? También
colaboración y pactando con otros grupos políticos del Congreso de Diputados, por supuesto, como el de Cataluña, como el del País Vasco, etcétera, etcétera, logró volver a vincular el IPC al aumento de las pensiones. Entonces, aquí os traigo un gráfico de qué hubiese ocurrido con la pensión media de jubilación si hubiésemos seguido con la reforma del Partido Popular. Esa reforma que se aprobó en el año 2013, que estaba pensada para que fuera eterna. Ahí lo tenéis. La línea azul es la pensión media como hubiese sido si estuviésemos gobernados por el Partido Popular o si se hubiese mantenido su reforma de pensiones, ¿no? Pues que la pensión media estaría en 1.100 euros. ¿En qué nivel está ahora gracias a o va a estar en el año 2023 gracias a la reforma aplicada por el gobierno actual de coalición de PSOE y Unidas Podemos? En 1.367. O sea, yo creo que el gráfico habla por sí solo. Se ve claramente como este cambio en las pensiones ha sido a favor claramente de la clase pensionista y por extensión en la clase trabajadora. Imaginaos en qué situación tan dramática estaríamos si se hubiese mantenido la reforma del Partido Popular. Pero no es lo único que se ha hecho. También ha habido un cambio que es ese segundo que tenéis ahí de dificultar la jubilación anticipada, ¿vale? Esto es algo claramente negativo para los pensionistas, para los trabajadores, porque si se quieren jubilar anticipadamente lo van a tener más difícil, van a tener que estar trabajando más tiempo. Bueno, me acaba de llegar un sonido de un raid de El Abrazo de no sé qué. Así que no me ha dado tiempo a mirarlo. Así que muchas gracias por ese raid y bienvenidos y bienvenidas todos los que estéis aquí. Estamos justamente ahora hablando de la reforma de las pensiones que se va a aprobar en el año 2023. Así que a mucha gente le interesa. Pero estaba enlazándolo con los cambios que hubo en el año 2022. El primero ya lo hemos visto, que es la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC. Importantísimo para que la clase pensionista no sufra una pérdida de capacidad adquisitiva. Y el segundo punto era dificultar la jubilación anticipada, ¿no? Es decir, hacer más complicado que la gente pueda jubilarse de forma anticipada, antes de tiempo. En vez de llegar a los 65, 66 años ya va por ahí, pues hacerlo a 60, 61, 62 y tal, pues que esté más difícil, ¿no? Este es un cambio que ha generado mucha polémica, ¿no? Algunos dicen, bueno, es lo más justo, porque no es del todo justo que algunos sí se puedan jubilar antes de tiempo, pero bueno, no me interesa meterme en ese debate, me interesa simplemente presentarlo. Y el tercer elemento que se aprobó ya para el año 2022 es la sustitución del factor sostenibilidad que aprobó el gobierno de Rajoy en el año 2013 por el mecanismo de equidad intergeneracional. Vale, esto, aunque haya quitado un mal, ha puesto otro mal, ¿vale? ¿Cuál es el mal del PP? Pues el factor de sostenibilidad, que lo que hacía era revalorizar las pensiones en función de la esperanza de vida, porque ellos preveían, dicen, bueno, la esperanza de vida si aumenta, hacemos una fórmula matemática y la ecuación nos va a dar que la pensión tiene que bajar. Esto que, por cierto, es algo que se aplica en algún que otro país por ahí, lo quiso aplicar el gobierno de Rajoy, que, por cierto, esto fue ideado por el Partido Socialista, el gobierno de... Esto lo sabe muy poca gente. Zapatero, ya en la reforma del año 2011... 2011, lo que hizo fue incorporar esto en su reforma. Lo que pasa es que no lo desarrolló, pero la idea iba por aquí, la idea iba por vamos a intentar que la pensión se adapte o se vincule a la esperanza de vida. Bueno, esto afortunadamente no salió nunca porque las luchas de los pensionistas, para que veáis lo importante que son las luchas, logró hacer mucha presión y que no se aprobara y que se fuese postergando a lo largo del tiempo, y ahora tenemos un gobierno de coalición que se lo ha cargado. Un gobierno de coalición que en vez de aprobar ese factor de sostenibilidad, que lo que hubiese hecho es empeorar y empobrecer todavía más a los pensionistas, pues lo ha cambiado por un mecanismo de equidad intergeneracional. Que a ver, no se me malinterprete, no es tan malo como lo que había, pero desde luego no está bien pensado. ¿Por qué? Porque en vez de recortar la pensión, lo que hace es incrementar los ingresos de la seguridad social, haciendo recaer un incremento, un reforzamiento de las cotizaciones sociales a todo el mundo, incluyendo autónomos, incluyendo asalariados, cuando en realidad eso no es necesario, ¿vale? Eso no es necesario. El mecanismo de equidad intergeneracional, que hay gente que está, pues, gente y medios como el ABC propugnando bulos. Esto ya lo desmonté en mi canal de YouTube, por si queréis echarle un vistazo, llamando a este recargo en las cotizaciones sociales impuesto y que lo va a pagar todo el mundo, cuando no es así.
Es decir, para empezar, no es un impuesto, sino que son cotizaciones sociales, que es una aportación que luego te va a compensar de alguna forma cuando tú no puedas trabajar, ya sea porque tengas una incapacidad permanente, te hayan despedido, porque estés en edad de jubilación, etcétera, etcétera. Así que no es lo mismo que pagar un impuesto, que no hay una compensación directa. Y por otro lado, que aquí dice, vas a pagar tú, ¿no? ¿Qué es el nuevo impuesto que pagarás tú? ¿No? Dice el titular. Pues no, solo lo pagan los trabajadores y los empresarios. Pero esos son la mitad de la población. Luego tenemos a pensionistas, tenemos a gente inactiva, parados, a niños, todo eso no pagan este recargo en las cotizaciones sociales, ¿no? Entonces, este bulo a lo mejor lo habéis visto por ahí y es un bulo clarísimo. Eso no quiere decir que el mecanismo de equidad intergeneracional sea algo positivo, porque no lo es. Desde mi punto de vista es algo absolutamente innecesario, que empobrece un poco a los empleadores, a los empleados, sin ningún tipo de necesidad ni de urgencia, ¿no? Pero bueno, como os digo, esto es un tema largo para desarrollar. Entonces, ya han repasado esa reforma de las pensiones que ya se ha aprobado. ¿Qué es lo que están pensando ahora para el año 2023? Pues aquí lo tenéis. Todo esto no se ha aprobado, se está negociando todavía. Había un acuerdo, un compromiso por parte del ministro Escrivá, del Ministerio de la Seguridad Social, frente a Bruselas, de aprobarlo en diciembre de 2022. Es decir, que vamos con retraso. Y eso se debe a que no se están poniendo de acuerdo el gobierno, que ya sabéis que hay dos partes claramente diferenciadas, el PSOE con Escrivá y Unidas Podemos, que está más con los sindicatos, y ahí hay una contienda que no está resultando para nada provechosa, ¿no? No está habiendo cambios todavía y hay mucha negociación pendiente, y en parte tiene que ver con la proximidad de las elecciones, porque veréis ahora que son una medida bárbaras en su inmensa mayoría, o sea, innecesarias, otra vez como el mecanismo de equidad intergeneracional, que no es necesario, hace daño, pues toma, ahí lo ponen, ¿no? Pues la primera medida que quiere aprobar Escrivá va por el mismo camino, que es aumento de 25 a 27 años para calcular la pensión. He puesto 27, pero me he equivocado, son 28. Porque lo que hace es, creo que todos sabéis un poco cómo funciona esto, ¿no? Para poder tener derecho a una pensión contributiva, tienes que haber cotizado al menos 15 años. Tienes que haber cotizado 15 años y que al menos sean 2 en los últimos 15 años de tu carrera laboral, ¿vale? Entonces, si has cotizado cuando eres joven, pero luego 15 años, pero luego no, eso no te sirve. Tienes que haber cotizado 15 años y que 2 de ellos sean en la última parte de tu carrera laboral. Si lo has conseguido, tienes derecho a una prestación contributiva, una pensión contributiva. Pero ¿cuánto vas a cobrar? Pues ahí sí depende este periodo de cálculo, ¿vale? Así que ya sabéis, hay un 15 años para poder tener pensión y luego 25 años actualmente para que te calculen cómo de alta o baja va a ser tu pensión. Entonces, antiguamente estaba en 15 años, ya igual que en eso del periodo que te da derecho, ¿no? Entonces, en esos 15 años hacían un promedio y esta es la pensión que vas a cobrar. Luego lo aumentaron a 25, la reforma de tanto la del PSOE como la del PP, ahora mismo no me acuerdo cuál fue, ¿vale? Pero no me la quiero jugar. Una de ellas lo aumentó a 25 años, me imagino que es la del PP. Y ahora el PSOE lo quiere aumentar a 30 años, pudiendo dar la posibilidad de quitarte 2, que no necesariamente tienen por qué ser los últimos, que te quiten los peores, ¿no? La lógica ya sabéis cuál es. A medida que vas teniendo años y experiencia en una empresa, normalmente te pagan más. Entonces, coger muchos más años va a albergar años en los que tu salario no era tan elevado. Entonces, la idea de aumentar el plazo es que entren ahí años que no tengan salario elevado, ¿vale? Entonces te baja el promedio de la pensión. Por lo tanto, como regla general, aumentar el promedio de años para calcular la pensión es negativo, porque te va a dar una pensión más baja. En términos generales, porque ya sabéis que hay casos muy particulares en los que, bueno, a lo mejor ha tenido la suerte de que cuantos más años, pues más ha ganado, o se compensa con los años en los que no ha podido ingresar, pero esa es la idea. Entonces, el conflicto entre Escrivá es que lo quiere llevar a 30 años y los sindicatos y Unidas Podemos le están diciendo que nanay de la China, que además que eso es empobrecer a la gente, salvo en unos casos muy particulares, y que la idea debe ir por que la gente pueda elegir, que tenga más flexibilidad a la hora de elegir los años, que diga, oye, pues me voy a quedar con los mejores dentro de un margen de posibilidades, ¿no? Pues esto está ahí pendiente, como digo, se va a aprobar dentro de poco, probablemente, es un compromiso con la Unión Europea, veremos a ver en qué condiciones acaba esto. El segundo elemento, aumentar las bases máximas
de cotización y las pensiones máximas. Creo que esto también lo controláis, ¿no? Perdón, que le he dado aquí sin querer. Las bases de cotización es lo que vas a aportar a la seguridad social, que en función de lo que aporte, luego va a ser tu pensión más alta o más baja. Entonces, hay un límite, hay una base máxima. A lo mejor tú cobras 100.000 euros al año, que es un pastizal, pues da igual, porque solo vas a cotizar por una parte, porque hay un máximo, hay un momento en el que ya no pagas más. Tú puedes seguir cobrando más, pero ya no vas a pagar más en cotizaciones. Entonces, la idea aquí es la de aumentarla, que la gente con mucho salario pague más a la seguridad social. Eso es algo progresivo, porque quien más dinero tenga va a aportar más a la seguridad social. Y progresivo, reconocido en nuestro artículo 31 de la Constitución Española, es algo justo, es algo reconocido como justo, que quien más dinero tenga aporte más. Eso sí, también tendría que haber incrementado en una proporción similar la pensión máxima, porque la pensión máxima también está topada, ¿eh? Creo que actualmente está en 2.700 euros al mes, todo eso en bruto y en 14 pagas, creo. Entonces, tienes ahí un tope. La idea sería, bueno, si la gente con mucho dinero también va a aportar más a la seguridad social, que cuando se jubilen también reciban más. Pero con la diferencia de que va a ser poco más, algo menos, ¿no? Van a aportar mucho y van a recibir algo menos. Entonces lo que se hace es redistribuir la renta para que los que más dinero tengan, pues aporten más a las arcas públicas, básicamente. Eso está ahí, otra vez negociándose. Esto es algo que proponen los sindicatos y Unidas Podemos, pero de momento parece que el ministro Escrivá pues no está por la labor, según lo que nos llega por las fuentes de periodistas, ¿no? Que no estamos en la negociación, al menos yo no lo estoy. Y por último, reducir la brecha de género en las pensiones, que es una reclamación por parte de los sindicatos y de Unidas Podemos, que son ideas que no se le había ocurrido al ministro Escrivá, pero que ahí se quieren incorporar. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues mejorando los complementos por maternidad. Se puede hacer también pues aumentando las prestaciones o la cotización también en el momento en el que las mujeres se dedican a los cuidados, porque suelen ser ellas las que se dedican a estos menesteres. Entonces, a través de ese tipo de elementos se puede reducir la brecha de género, aunque sea claramente insuficiente, por lo que estoy diciendo, ¿no? La brecha de género es algo que necesita un cambio de raíz y estructural, no este tipo de medidas, ¿no? Entonces, pero es eso lo que se está negociando. Veremos a ver en qué queda la cosa. Quería compartir con vosotros simplemente un gráfico en el que se ve una tabla en el que podemos ver cuál es la edad de jubilación actual de Francia. 62 años. Aquí lo tenéis, ¿eh? En España sabéis que ahora vamos por 66 años y 4 meses y va a llegar a 67. Va aumentando progresivamente en el tiempo. En Francia está en 62. Lo quieren aumentar a 64, Emmanuel Macron. Y hay una revolución tremenda en Francia por parte de los sindicatos, la clase trabajadora, porque no quiere eso ni en pintura. Fijaos, aumentar de 62 a 64, que sigue siendo menor de lo que teníamos en España hace un montón de años, de forma progresiva, no sé cuántos años, iba a llegar a 64 y probablemente ni salga, porque hay una movilización tan grande en la calle que probablemente se echen atrás porque no tienen el apoyo popular. Para que veáis, bueno, para que confirméis lo importante que es salir a la calle y manifestarse por los derechos, ¿no? Y para que veáis que esto es una cuestión de voluntad política. Francia no es ultra rica, mucho más que España, para poder permitirse la edad de jubilación a los 62 años. Lo que ocurre es que hay una voluntad política y que la redistribución de la renta y la riqueza y del poder se ha caído en este caso del lado de la gente trabajadora y pensionista, porque se lo han ganado con sus derechos y con sus luchas, ¿no? Entonces ese es un último apunte que quería hacer. Y para terminar, esta gráfica que quizá aquí no se vea muy bien, pero es la edad de jubilación efectiva, porque una cosa es la que sea la legal y otra es cuando te jubilas de verdad, porque hay gente que se jubila antes de tiempo, hay gente que se jubila más tarde. Entonces cuando tú realizas la edad de verdad, el promedio de la edad en la que de verdad la gente se está jubilando, pues vemos que España no está tan mal parado, pero desde luego hay casos, ¿no? España está ahí en medio de la gráfica, hay países en los que están mucho mejor parados y otros mucho peor parados, no se nos puede olvidar eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, con esto lo único que quería mostraros es que es una cuestión de voluntad política. Entonces, cuando ahora escuchéis a la gente, a los economistas de derecha y a todos los de derecha decir es que la reforma de pensiones, la Unidas Podemos, los sindicatos están pidiendo pajaritos no sé qué y cosas que no se pueden realizar, pues que sepáis que no, que es una cuestión de voluntad política. En otro vídeo
en otros programas ya hablaremos más de pensiones. Sé que es un tema candente, importante y que interesa a mucha gente. Pero si os interesa ya mi opinión al respecto, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube en el que hago una exposición de unos 40 minutos, creo yo que dando en la clave de lo más importante a tener en cuenta para derribar esos mitos en los que nos quieren meter en la cabeza de no hay capacidad técnica o productiva para tener unas pensiones generosas, una edad de jubilación generosa, etcétera, etcétera. Bueno, me paso por aquí a ver qué estáis comentando. Pregunta Ivy. Edu, ¿podríamos jubilarlo a los 60? Sí, claro que sí, podríamos hacerlo. ¿Por qué no? Si son 2 años menos que lo que ocurre en Francia. Lo que ocurre es que eso tiene un coste. Y el coste se tendría que adoptar o tendría que recaer sobre muchas más personas, buena parte de la población, más empresas que aportaran, por un lado, más ingresos, ¿vale? Porque en nuestro país no tenemos soberanía monetaria, necesitamos ingresos para ello. O tener hacer mucho más hincapié en la productividad, como comento en el vídeo que os he hecho referencia ahora mismo, ¿no? Entonces, es una cuestión de voluntad política. Si me apuráis, es que podríamos también decir, bueno, pues hasta los 58 años, incluso menos. Eso sí, una redistribución de la renta y la riqueza muy diferente a la que tenemos hoy día, en el que a lo mejor tendríamos que trabajar más en horas de trabajo durante nuestra vida laboral, quizás, o con mejor tecnología, con mejores inversiones, pero es una cuestión de voluntad política. Por poder se puede hacerlo, ¿eh? Comenta Porco Jones que aquí para que salgan a la calle a protestar habría que bajar al Real Madrid a tercera regional, ardería España. Pues desgraciadamente, porque nuestro tejido sindical ha perdido mucha fuerza en los últimos años, tampoco es que haya tenido mucha fuerza, pero desde luego ahora tiene menos que hace 20 años. Entonces, salir a la calle y protestar es mucho más difícil, necesitamos que haya mucha más movilización, pero eso también se logra pues participando en organizaciones, militando en sindicatos, afiliándose, ¿vale? Entonces también es una cosa que tiene que ir de nuestro lado. Aunque no nos guste lo que están haciendo algunos sindicatos, sobre todo los mayoritarios, pues intentar cambiarlo desde arriba, presionarles, etcétera, etcétera. TV Zurda hace un nuevo llamamiento, es incansable, se agradece. Quien pueda que se suscriba, porfa, Edu hace un curro increíble. Bueno, yo hago lo que puedo, espero que os sirva, os interese, os resulte interesante. A ver, preguntas también. TV Zurda, la noticia del ABC que alguien lo ha preguntado, ¿no? La noticia del ABC de mecanismo de equidad, has dicho que es un bulo, ¿verdad? A ver, sí, es un bulo en el sentido en el que, por un lado, dicen que es un impuesto, y no es un impuesto, es un recargo en las cotizaciones sociales, lo cual es positivo incluso para el que está pagando, porque a lo mejor tú pagas un impuesto y directamente no tienes ningún tipo de beneficio, pero pagar cotizaciones sociales sí, eso queda registrado y cuando te quedes desempleado, tengas un problema de discapacidad o cuando, yo qué sé, cuando te jubiles directamente, pues vas a tener una compensación. Y por otro lado, el segundo motivo es que no lo paga todo el mundo, como decía ABC y un montón más de voceros, ¿no? Sino que lo pagan solo los empresarios y los trabajadores. Y sobre todo, los empresarios. Es que es un coste que recae sobre todo en los empleadores. Que sí, que hay autónomos y tal que recae en ellos. Y ahí es donde yo digo que es una medida innecesaria e injusta y absurda y contraproducente. Pero, tal y como lo plantean medios como ABC, es una barbaridad. Es una barbaridad, es un bulo directamente, ¿no? Y tenéis en mi canal de YouTube la explicación más detallada sobre esto. A ver, otra pregunta más por aquí. Vale, el abrazo del oso era quien había hecho, ¿no? Entiendo, el raid, ¿no? Pues agradezco desde aquí, por parte mía, pero también de Spanish Revolution, ese raid. Si no conocéis el abrazo del oso, recomendable podcast para entender la historia reciente. Genial, pues ahí queda la recomendación. A ver, hay una... Comenta aquí un mensaje largo. Buenas, Edu, me suelo pasar poquito por el canal, pero de los diferentes formatos que he visto, el tuyo es el que más me ha gustado. Obviamente, el resto de tus compis también lo hacen genial. Mucho ánimo y seguir a tope con Spanish Revolution. Pues te lo agradezco, ¿eh? Te agradezco ese reconocimiento. Yo hago lo que puedo. Me alegra de que el formato te guste. Sin ninguna duda, para gustos los colores. Y todos hacemos un estupendo trabajo, sin ninguna duda. Que ha habido... Era eso lo que sonaba. Suscripción de regalo. Joder, pues genial, ¿eh?
Por ello, TV Zurda, muchas gracias, de verdad, por ese apoyo incondicional que viene. Por eso era el sonidito de las suscripciones, pero no me salía de quién era. Creo que lo tapaba el chat. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué el Banco de España, siendo institución pública, funciona como mamporrero de los intereses privados y de la banca? Bueno, pues yo creo que es una pregunta casi retórica, ya lo sabéis, ¿no? Si es un organismo que está copado por personas que se dedican a... Copado, no se me entienda mal, no estoy hablando de los empleados públicos ni los funcionarios del Banco de España, estoy hablando de los dirigentes, de que son los que nombran los gobiernos correspondientes. Entonces llevamos un montón de décadas con gobiernos del PSOE, con gobiernos del PP, y entonces el Banco de España es una institución de derecha. También en parte porque la economía convencional es de derecha, mayoritariamente. Entonces ahí hay un caldo de cultivo de derecha y se preocupan por los beneficios de los de arriba en vez de los de abajo. Básicamente eso, ¿no? Y quizás las puertas giratorias tengan también bastante que ver, ¿eh? Pregunta aquí GPS... ¿hay algún estudio que vincule aumento de pensión y gasto en pequeños comercios, bares, panaderías? No lo creo, no lo creo, porque eso es muy difícil de hacer, Los economistas tenemos nuestras herramientas para estudiar la realidad, pero poder ver qué parte de las pensiones se dedica a eso, quizás haya aproximaciones, porque yo no soy un experto en temas de pensiones, hay aproximaciones para ver cuál es el incremento del consumo de los pensionistas y a qué tipo de sectores se dirige, ¿no? Pero si sean ya comercios, bares, panaderías, no lo sé, sinceramente no lo sé, tendría que explorarlo. En cualquier caso, no hace falta estudio, ¿verdad? Todos sabemos, todos tenemos gente mayor que es pensionista, o no es mayor, pero que también es pensionista, y sabemos a qué dedican su dinero, a cosas cercanas, ¿vale? Tienen que ir a la peluquería, tienen que ir a comprar a los comercios de barrio, a los supermercados, tienen a lo mejor que comprar ropa, pues los servicios de sanidad que necesiten, que no estén cubiertos por el sistema público de salud. Entonces, joder, pues no hace falta ser muy avispado para saber que en realidad ese dinero redunda en la economía real. Antes de terminar el directo, voy con la última parte. Yo sé que me estoy extendiendo un poquito más de lo normal, pero no me quiero ir de aquí sin compartir con vosotros una noticia positiva, bastante positiva, que si no se va a perder. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Voy a ir bastante rápido con esto, para terminar ya para ir terminando el directo. Fijaos. Los parados empiezan a cobrar una media de 100 euros más al mes por el alza al 60% de la base reguladora. Para quien no esté informado al respecto. Antes del gobierno de Rajoy, antes del año 2011, los parados cobraban el 60% de su prestación, de su base reguladora, a partir del sexto mes, ¿vale? Es decir, que cuando ya llevaban 6 meses parados, desempleados sin encontrar un puesto de trabajo, a partir del sexto mes bajaba bastante la cantidad que percibían, al 60%. Pues llegó el gobierno de Rajoy y lo bajó todavía más al 50%. Y esto ha sido así desde el año 2012, con la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Y que ha sido ahora cuando se ha cambiado y se ha recuperado, ha vuelto al 60%. Esto significa una media de unos 100 euros mensuales para todos los desempleados. Es una muy buena noticia que pasa desapercibida, pues porque la ha aplicado el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza. La derecha no quiere hablar de ello, pero joder, esto, aunque sea algo reducido, ¿vale? 100 euros al mes no va a sacar de pobre a nadie, pero joder, es una buena noticia y los parados lo van a agradecer. Y es importantísimo, mejora la protección de la gente desempleada. ¿Qué más noticia? Otra reciente que acabamos de conocer. La brecha salarial entre hombres y mujeres cae al 20,9% en 2021, que es un año anterior, incluso al anterior, pero esto es porque las estadísticas y los datos de distribución de renta suelen llegar tarde, ¿vale? Hay poca atención y también son más difíciles de recopilar que datos como el de la inflación. Entonces siempre llegan con retraso. Pero fijaos que ahí lo tenéis, la brecha de género, que sigue siendo elevadísima, brecha de género en los salarios, se está reduciendo. Aquí tenéis un gráfico en el que os podéis ver de una forma más completa, más histórica, cómo esa brecha que ha sido tradicionalmente del 30% ya está en torno al 20,9%. En la pandemia
no cuenta, ¿vale? En el año 2020, porque eso es un efecto estadístico de un montón de gente despedida y en ERTE y tal. Entonces, la clave es que ha bajado al 20,9% en el año 2021. Bajará más en el año 2022 probablemente por la reforma laboral, algo en lo que no me quiero extender demasiado, pero creo que sabéis, ya lo he dicho aquí en más de una ocasión, la reforma laboral beneficia sobre todo a los de abajo, los que menos renta tienen, que son sobre todo mujeres y sobre todo jóvenes, ¿vale? Desgraciadamente por el sistema patriarcal en el que vivimos. Y quiero hacer también una matización, porque hay algunas personas que se confunden cuando hablan de brecha salarial. La brecha salarial, voy a ponerme aquí para que me veáis mejor. La brecha salarial, que quiere decir que los hombres cobran de media un 20% más que las mujeres, no quiere decir que en un mismo puesto de trabajo el hombre cobre un 20% más. Que esas cosas ocurren y están evidenciadas a través de la inspección de trabajo. En la inspección de trabajo, actuando de oficio por alguna denuncia, va a un empleo, a un sector, a una empresa y dice: ostras, que estás pagando por la misma actividad, por el mismo puesto de trabajo, más al hombre que a la mujer, por la cara. Entonces eso se sanciona y hay multas de por medio. Y hay bastantes sanciones al respecto, ¿eh? O sea que esto ocurre. Desgraciadamente en nuestro país sigue ocurriendo. Seguramente menos, no recuerdo los datos, pero seguramente menos que hace más años, ¿no? También porque hay más inspección laboral. Entonces, eso ocurre, pero no es lo que explica que haya un 20% de diferencia entre lo que cobra el hombre con la mujer en promedio. La enorme diferencia radica en una diferencia de base, en una diferencia estructural de nuestro sistema social y económico, que es que la mujer normalmente cuando tiene un hijo, pues se le empuja a cuidarlo y se le echa del mercado laboral y se le evita que se siga formando, se siga educando y que acabe teniendo unas carreras profesionales más sofisticadas y más desarrolladas. Entonces, claro, lo que se está haciendo es empujar a las mujeres a que se vayan del mercado laboral, con lo cual no llegan a puestos que están mejor pagados, porque esos son los que se les da a todas aquellas personas, normalmente hombres, que se dedican todos los días, casi todas las horas a trabajar, y eso no se puede hacer si estás cuidando a tus hijos, ¿no? O a adultos dependientes, no necesariamente hijos. Entonces eso es una diferencia de base. No es que necesariamente que estén pagando más al hombre en el mismo puesto de trabajo, sino que el sistema expulsa a las mujeres del mercado laboral para que cuiden a los niños, adultos dependientes, porque el sistema público de dependencia y de cuidado no está suficientemente desarrollado. Necesitaríamos que fuese tan potente como el de los países nórdicos para que las mujeres no se viesen tan expulsadas y aparte no tener un sistema tan patriarcal ni tan machista, evidentemente. Pero eso sería un elemento que habría que luchar por él, que cambiaría las cosas de una forma muy, muy notable, ¿no? Y por terminar ya con este bloque, de verdad, aquí tenéis una mala noticia, no solo traigo buenas noticias. 2022, este año sí, el pasado, deja el mayor aumento registrado de víctimas laborales. Esto es una barbaridad, de lo que tampoco se habla. Tampoco se habla. Este bloque lo podría llamar yo de las cosas que no se hablan, ¿no? Brecha de género, accidentes laborales, lo que cobran los parados. Bueno, pues 826 fallecidos, son muchísimos fallecidos. En accidentes de trabajo, ¿eh? Estamos hablando de personas que les da, que se quedan amputados por algún accidente o tienen algún infarto por el estrés en el trabajo, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la comparación. Evidentemente, si lo pones en relación a años anteriores a 2010 o a 2008, pues estamos mucho mejor, ¿no? Porque antes había muchas menos medidas de seguridad en el trabajo y la construcción era un cementerio de trabajadores, desgraciadamente, ¿no? Entonces, estamos mejor en comparación con aquellos años, pero está la cosa empeorando, ¿vale? O al menos ha empeorado en el último año. Y estos son datos preliminares. Lo normal es que cuando se obtengan los definitivos sean un poco mayores. Aquí alguien me podría decir, y hay que tenerlo en cuenta, y sería cierto, que estamos hablando de trabajadores totales. Entonces, claro, en épocas de crisis, como el año 2011, 2012, pues hay pocas muertes en el trabajo porque también hay menos trabajadores. Así que lo que hay que hacer es ponerlo en comparación con el número de trabajadores. Y aún así salimos mal parados en el año 2022. ¿Cuáles son las explicaciones? Pues yo no sabría decirlas. Claro, esto habría que preguntarle a los sindicatos, gente que esté ahí en los centros de trabajo, para ver si es que son los empresarios los que están pasando de las medidas de seguridad, para ver también lo que ha ocurrido en el año 2022, que sufrimos un naufragio muy importante en las costas de Galicia, si no me equivoco, en el que murieron muchas personas, desgraciadamente, que eso es algo que no sé hasta qué punto se puede evitar, pero desde luego
muchas muertes sí se pueden evitar, con mayor prevención, con mayor seguridad en los centros de trabajo, con mayor información. Y esto es algo que hay que reivindicar, porque estamos hablando de muertes, estamos hablando de gente que muere. Es que es muy fuerte y de lo que se habla muy poco. Casi 1000 personas en el año 2022, ¿no? Por cierto, mayoritariamente hombres, ¿no? Porque suelen ser en actividades más relacionadas con los sectores en los que está mayoritariamente hombres, como la construcción, ¿no? Y por último, relacionado con la inspección de trabajo para que los empresarios adopten y prevean las medidas de seguridad y de prevención, tenemos que hay también inspección para ver que los ERE, los despidos masivos, se hagan bien, acorde a la ley. Y el PP se opone. El PP se opone y esto hay que contarlo. Ya sé que no es tan atractivo o tan sexy como hablar de la ley de solo sí es sí. Pero esto es importante porque revela de qué parte está el PP. Están del lado de los empresarios, de los empresaurios, si me apuráis, ¿no? Porque no quieren que se investigue, que la inspección de trabajo tenga algo que ver. Bueno, pues eso, ¿no? La investigación, la inspección del trabajo para ver si de verdad se está despidiendo a la gente acorde a la ley, para ver si pueden hacer la trampa, ¿no? Eso es al fin y al cabo lo que busca el Partido Popular. Y nada, esto es algo reciente para que veáis que está saliendo adelante, afortunadamente, esta proposición de ley, ¿no? Para que la inspección tenga más papel en estos despidos masivos, como son los ERE, pero a costa de que el PP vote que no. Que ya sé que no he descubierto el Mediterráneo, pero que es algo que suma más, ¿no? A todos esos éxitos del PP, a todas esas medallas que se está poniendo el PP en contra de la clase trabajadora. Pues con esto termino. Voy a pasarme un poco por el chat y ya daríamos finalización al directo. Espero que haya sido lo más interesante y entretenido posible, ¿vale? Y sobre todo útil y que os dé argumentos para enfrentaros a todos los cuñados de turno que no hacen más que repetir los mantras económicos de la derecha. Como comenta Artur Caracol de Bruselas, el PP siempre dando por saco a la clase trabajadora, a los de abajo, pero a los suyos bien que les defiende, ¿no? Porque serían en este caso los empresarios que hacen dinero abusando de la legislación laboral, abusando de los trabajadores, pues a ellos sale a defenderlos, ¿no? A ver, aquí hay un comentario largo, no sé si lo voy a poder ver, o si lo podéis ver. Si pienso como Edu, no hace falta. La mayoría del gasto en pensiones y ayuda redunda en la economía, pero me molesta esa rabia de la gente con los que reciben ayuda diciendo que hay gente que vive sin trabajar y no pone el foco en los beneficios de grandes empresas, bancos, etc. Efectivamente, cuando, por ejemplo, se habla de pensiones que se financian en nuestro país acorde a las cotizaciones sociales, pero no estamos hablando de porque no se financian con impuestos a las grandes empresas, impuestos a la tasa Tobin, el impuesto de Google, impuestos de los grandes patrimonios. Todo eso no sirve para financiar pensiones. Entonces, cuando nos digan no hay suficiente dinero para pagar las pensiones, habrá que decirle, lo primero es, oye, pues dedica más dinero de otros impuestos, no solo de la seguridad social, que es algo que en realidad ocurre en muy pocos países, pero en nuestro país ocurre, ¿no? Bueno, hasta luego ya, Batega, que te tienes que ir. Aquí ya nos vamos a ir terminando. Gracias por estar ahí y por desearnos que nos vaya bien. Y Metal Beer comenta, la brecha de género se reduce por la incorporación de la mujer a trabajos tradicionalmente de hombre. Pues sí, tiene eso que ver. Eso es un factor relevante, ¿eh? Y porque también hay, bueno, pues unas prestaciones sociales mejores, ¿vale? Como el permiso de paternidad y otras conquistas que se van adoptando que permiten que la mujer pueda llegar a puestos de trabajo mejor remunerados, ¿no? Bueno, aquí pregunta Pablo, ¿qué opinas del sueldo de Garamendi? Bueno, pues ¿qué voy a opinar? Pues pero como todos los grandísimos sueldos estos, que es una vergüenza, que debería haber algún tipo de, no voy a decir de sueldo máximo, pero sí de un incremento en los tipos marginales del IRPF, para que no sea, pues eso, razonable, lógico que haya gente que cobre tantísimo dinero, porque, joder, si nosotros pensamos en una sociedad sana, debe ser que la gente gane. A ver, aquí ha sonado algo. Ah, ahí está. Nueva suscripción o renueva suscripción. Muchas gracias, Cerrato 1983. Por eso no veía yo las suscripciones, por el chat que lo tapa, ¿no? Así que lo tendré en cuenta para la próxima. Muchas gracias por la suscripción o por la renovación de la suscripción, ¿eh?
Entonces lo que decía, ¿no? Que no puede haber salarios porque es mal, salarios tan altos porque es malo para la sociedad, ¿no? Estamos hablando que no pongamos muy éticos o moralistas, ¿no? Es que cuanto mayor concentración de la riqueza, peor para el desarrollo económico. TVZurda está de acuerdo conmigo y también Rudiger Kellystone. Salario máximo ya. Yo creo que el salario máximo es más difícil de implementar y también genera mucho más rechazo por parte de la sociedad, ¿no? Dice, ¿por qué no puedo cobrar yo todo lo que yo me haya ganado en el mercado, ¿no? Que por cierto, ¿quién demonios gana tantísimo dinero trabajando? Nadie. Eso hay una explotación clarísima. El dinero proviene de otro sitio. Nadie puede generar tantísima renta simplemente trabajando las horas que trabaja. Por ejemplo, Garamendi no puede cobrar tantísimo con las horas de trabajo que hace. Lo que ocurre es que proviene de otro sitio. Que por cierto, ya sabéis que hasta Juan Ramón Rayo lo reconoció, que hay explotación laboral. Para que unos ganen mucho, otros tienen que ganar poco, ¿no? Que hasta un economista liberal lo comente, pues es de hacer notar, ¿no? Yo decía que el salario máximo te genera mucho más rechazo en la sociedad. Pero si tú pones un tipo marginal en el IRPF grande, eso no tanto, porque no, tú puedes ganar todo lo que quieras, pero buena parte de esa renta que ganas de más la vamos a recaudar como impuesto, para que no haya tanta concentración de riqueza, ¿no? Bueno, muchas gracias Arturo Mo por decir que es un programón. Aquí, como digo yo, reiteradamente, se hace lo que se puede y si sirve, pues me alegro muchísimo, ¿eh? Ni una medida social ha hecho el PP, ni una. Pues no estoy al tanto, pero no me extrañaría. Sé que todos votan que no. Fijaos que la única ley que parece que van a votar a favor o conjuntamente con el PSOE es la de la nueva reforma de la ley de solo sí es sí. O sea que es vergonzoso y habla mucho del tema, pero bueno, yo no soy ningún experto en eso. A ver, alguna que otra pregunta o comentario que hagáis, ya vamos terminando. Aquí hay una pregunta. ¿Puede estar relacionado este aumento de muertes con un clima más extremo? Oye, muy buena esa, sí. Muy buena, sí. Cachano. Yo no había caído aquí a bote pronto, pero puede ser. En verano hubo olas de calor. Oye, muy buena esa, porque en la noticia que daba estos datos no la había señalado y es verdad, ahora que lo pienso, no solo las olas de calor, sino también incluso algún desastre natural que ha habido en nuestro país, y también las consecuencias de la pandemia, ¿no? Mucho estrés, mucho agobio, gente con enfermedades mentales. Entonces eso seguramente tiene mucho que ver, aunque no explicaría lo de 2021, pero sí lo de 2022, las olas de calor, ¿eh? Muy buena esa. También lo he relacionado porque la esperanza de vida en España, lejos de crecer como siempre había ocurrido, está bajando. Y en eso tiene mucho que ver la pandemia y sus secuelas, pero sin ninguna duda también, como has comentado, los problemas medioambientales, en este caso ola de calor, que creo que es lo más grave que hemos tenido en el año 2022, ¿no? ¿Veis? Por eso comento, este es uno de los comentarios que enriquece la exposición, porque yo no he caído, por ejemplo, y ahí, joder, un simple comentario que aporta tanto con muy pocas palabras. Así que genial, Cachano, muchas gracias. Venga, las últimas comentarios. Bueno, claro, Israel no país da la clave. Tantísimo dinero que viene de subvenciones de dinero público. Encima eso, ¿no? Encima está el Estado contribuyendo a que haya gente en el sector privado cobrando tantísimo, ¿no? Como comenta TVZurda, si seguís el programa, pues genial. Y toda noticia en nuestra web, vamos a ver qué comentaba Iturro, y con esto voy terminando ya. Si queréis comentar algo de diferente de lo que hemos tratado, también es posible, ¿eh? Pero de todas formas vamos a ir terminando por cuestión de tiempo. El problema es que si de 100 euros solo nos devuelven 30 euros en servicio, el sistema impositivo solo beneficia a los ricos, acaparadores y a los parásitos sociales como curas, militares y reyes. Sí, a ver, yo ya he comentado en muchas ocasiones que en nuestro sistema se malinterpreta a veces, ¿eh? No quiere decir que todo lo que paguemos en impuestos tiene que servir para que nos presten servicios públicos, ¿no? Sino que no tiene por qué ir de la mano. No necesitamos 1 euro de recaudación para pagar 1 euro en prestación por desempleo o en educación o en sanidad, sino que puede haber una brecha bastante importante ahí. Así que siempre lo digo, no necesitamos el dinero de los ricos para financiar los servicios públicos. Queremos que los ricos paguen más por una cuestión de justicia fiscal y social, pero no porque lo necesitemos para financiar un estado del bienestar más potente, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, lo dejamos aquí. Vuelvo a agradeceros vuestra participación, vuestra asistencia, vuestros comentarios. Todo el apoyo que podáis hacer es bienvenido. Recordad, yo esto lo hago de forma altruista, pero hay gente en Spanish Revolution que se dedica a ello, que vive de ello, así que por favor cualquier ayuda bienvenida, porque si no, esto no sale adelante. No podríamos dar esa batalla cultural, combatir las mentiras de la derecha y todo lo que logra oprimir a la clase trabajadora y a las clases populares en general, ¿no? Así que cualquier apoyo es bienvenido, no solo tiene por qué ser económico, puede ser, siempre lo digo, dando a conocer esto, likes, compartir, todo eso viene muy bien porque estos programas como el mío están empezando a echar a andar y todavía hay gente que no lo conoce. Lo digo muchas veces, ya siento si soy muy pesado, pero creo que es la clave, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay gente que esto le podría interesar, pero no le llega. No somos capaces de llegar a estas personas y solo con vuestra ayuda, compartiendo este contenido, pues podremos llegar ahí. Así que nada, me voy despidiendo. Muchas gracias por estar ahí, de verdad. Vamos a ir pensando a quién queréis que le hagamos el raid, si es que hay alguien que podáis considerar que se lo merece. Y recordaros simplemente que la semana que viene no voy a emitir el martes a las 8 de la tarde, sino que va a ser el miércoles a las 4:30, ¿vale? Es un cambio puntual, no va a ocurrir siempre así. A mí tampoco me gustan las despedidas, Cocobam, de verdad, pero no tenemos que despedirnos. En cualquier caso es un hasta luego, ¿eh? Así que gracias a todos vosotros por estar ahí. Gracias, Sonsoles, a ti. Cada vez más interesante el programa. Pues me alegro mucho. Espero también que los avances técnicos hayan servido, exceptuando pues ese problemilla que he tenido al principio con el cursor del ratón. Espero que no vuelva a ocurrir. Porco Jones, muchas gracias a ti por estar ahí, por compartir, por comentar. De verdad que sirve mucho. Cachano, gracias a ti. Dices que es muy buen programa. Hasta mañana a todos. Gracias a ti, de verdad, por el apoyo. Se agradece mucho. Y como os decía, si queréis que le haga algún raid a alguien, pues hablad ahora o callad para siempre. ¿Quién parece? Está Reinas y Repollos y Tamayo Visión. Venga, hacemos una encuesta aquí rapidita. ¿Quién preferís que reciba el raid? Gracias a ti, Paco Toni. Hasta la próxima, o como se diga, que yo no conozco catalán, valenciano, mallorquí, o lo que sea eso. Un saludo y gracias a ti, Edu. ¿Vale? Quizás una pequeña encuesta. Gracias, Zurda, por llevarla adelante. Y si no, bueno, pues si veo que no os decidís, lo hago un poco al azar. Aunque yo solo conozco a Tamayo, no conozco a Reina y Repollo. Tamayo, ¿hay algún comentario por aquí? Tengo una nueva forma de hacerlo, así que espero que vaya bien. A ver, pues parece que no. Voy a tener que hacerlo de otra forma. Ah, no, sí, ya puedo. A ver, right. Venga, no sé si estáis votando. A ver, Tamayo, Reinas y Repollo a Reinas. Bueno, pues parece que gana Reinas y Repollo y seguramente le venga mejor porque tiene menos usuarios ahora mismo, ¿no? Ya lo siento, TV Zura, quizás te lo he dicho tarde lo de la encuesta. Parece que aquí, aunque sea poca muestra... Vale, dale tiempo, yo doy tiempo. Venga, yo doy tiempo. Voy compartiendo aquí lo que... Luego no me digáis que las despedidas son raras o largas. Por ejemplo... Curberio vota a Reinas y Repollo. Sonsoles a Reinas. Ahí está también Cerezade. Lanzada la encuesta. Es una transcripción andaluz. Vale, Paco. Pues nada, yo había pensado en otra cosa, así que nada. Muy bien por la transcripción. Así somos los andaluces. Yo llevo 10 años en Madrid, pero todavía tengo cierto acento malagueño del que espero no desprenderme nunca. Gracias a ti, Pablo. Hasta la próxima semana. Y ya ha acabado la encuesta. Parece que Reinas y Repollos. Así que nada, lo dicho. Le damos a Reinas y Repollo. Y como os comentaba, desde luego, muchas gracias. Ya está iniciado, si no me equivoco. Sí. Así que nada, gracias de verdad, por estar ahí, por apoyar, por todo. Y nos vemos la próxima semana. Recuerdo que es el miércoles a las 4:30. Ya lo iré avisando en cualquier caso por las redes.
Venga, cuidad mucho y hasta la próxima semana.